La sensación de insatisfacción, fracaso, bajo estado de ánimo o intolerancia a la frustración se han expandido como la pólvora en los últimos años. Muchas veces se nos vende como que tienes que ser siempre disciplinado, siempre constante, y no tiene nada que ver con eso. En medio de este panorama desolador, muchos abrazan casi religiosamente una escuela de pensamiento milenaria, el estoicismo. Un estoico en la vida real, alguien en general sereno, alguien en general que tiene un estado emocional, vamos a llamarlo más o menos neutro, que está en un estado de agradecimiento, que está en un estado de presencia y que no se deja arrastrar demasiado por las pasiones. La buena filosofía ofrece un camino para combatir la ambigüedad, frustración y angustia existencial. Adecuar lo que tienes aquí a lo que ocurre fuera. Existen corrientes filosóficas que suben y bajan, pero una de las que mejor ha perdurado a lo largo de los siglos es el estoicismo. Un día tú naces, un día tú mueres, y todo lo que pasa entre medias es una amalgama de luces, sonidos y cosas que ocurren, y cómo interpretas tú eso, tú lo decides. El invitado de hoy es un estudioso de esta corriente de pensamiento y nos va a descubrir todas las claves para que puedas aplicarla en tu vida desde hoy mismo. Todo este conocimiento no sirve para nada si yo estoy amargado, si yo estoy estresado, si yo estoy ansioso. Recibes sin orgullo, despréndete sin apego. Bienvenido a Mejor que Ayer, Pepe el Estoico. Bueno, Pepe García, también conocido como Pepe el Estoico. ¿Qué tal? Bienvenido a Mejor que Ayer, Pepe. Gracias por invitarme, muy bien. Bueno, vamos a hablar de estoicismo, por supuesto, ¿no? Quiero preguntarte un montón de cosas. No nos conocemos de mucho, pero ya vas viendo un poco que tenemos intereses bastante afines, ¿no? Y el estoicismo es también uno de mis intereses y creo que de gran parte del público, ¿no? Es una herramienta útil. Vamos a empezar hablando sobre qué es y qué no es el estoicismo, ¿no? Porque cuando se habla mucho de algo, se tiende a tergiversar, se tiende a confundir. Entonces, primero, ¿qué no es el estoicismo? Hay mitos comunes, ¿no? No mostrar emociones. Un estoico es alguien que no muestra emociones o que viste con harapos, ¿no? O que no compra nada material o no disfruta de nada material. ¿Qué no es el estoicismo? Pues el estoicismo no es todo eso. Yo creo que es imposible no mostrar emociones, ¿no? en la vida. No es CrossFit, no es calistenia, no es estar armazadísimo. También puede ser parte de eso, pero no es solo eso. Muchas veces se nos vende como que tienes que ser siempre disciplinado, siempre constante, siempre sereno, siempre con una máscara emocional aquí, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. De hecho, pues, el cliché es que los estoicos son como unas piedras, que no tienen sentido del humor, que nunca se permite un desliz. Eso sería el sabio estoico, ¿no? Que es inalcanzable. Sería como Buda o como Jesús o algo así, pero eso no tiene nada que ver. El estoicismo no es eso. Si practicas deporte, o sea, una de las virtudes es la templanza, que también se traduce como autocontrol o autodisciplina, pues el deporte puede encajar ahí, la gestión de las emociones puede encajar ahí, pero no es solo eso. Entonces, al final, no son solo frases en Instagram tampoco, ¿no? Claro. Coloco una frase de Marco Aurelio y ya soy estoico. No tiene nada que ver. Es un estilo de vida, es una filosofía, Sí. Son muchas más cosas. Claro, me gusta la analogía que has hecho con la religión, aunque no tiene nada que ver con la religión, pero claro, digamos, si te comparas con el budismo, ¿no? O sea, Claro. Buda sería, ¿no?, el ideal a alcanzar, ¿no? Una persona que siempre, bueno, vive en la iluminación y nunca... Pero la mayoría de budistas nunca van a llegar a ese nivel, ¿no? Pues el estoicismo es una práctica, pero no quiere decir que tengas que, digamos, que cumplir al 100% con todos los preceptos en cualquier momento de tu vida, ¿no? Porque eso es inalcanzable. Yo siempre digo, Pepe, que se ha pervertido un poco el término estoicismo. Te quiero preguntar, ¿cómo diferenciamos un buen estoico moderno de un estoico de Instagram? Claro, esto es difícil, porque al final en Instagram tú muestras lo que quieres mostrar. Entonces, yo creo que la forma de diferenciar a un estoico de verdad es en persona. Es muy difícil, es como si yo te digo... Epicteto tiene una metáfora muy interesante. Él siempre le decía a los estudiantes: no me muestres las pesas, enséñame tus hombros. Muy bueno. Si yo veo los hombros, ya sé que estás levantando las pesas, ¿no? También dice: no me digas cuántos libros has leído, enséñame que a través de esos libros has aprendido a pensar, has aprendido a regular tus deseos, has aprendido a analizar las impresiones. Entonces, en Instagram es muy difícil diferenciarlo, porque en Instagram al final pues subes frases, subes vídeos, subes ejercicios, subes cosas y muestras un poco, pues igual que en tu sector, ¿no? Que al final pues la gente sube consejos de salud, sube de nutrición y cosas, pero tú al final entonces ves a la persona y dices: este sí se cuida, este sí hace esto no, estás contento, estás en buena forma, estás bien. Un estoico en la vida real, yo creo que tiene que ser alguien, o lo puedes identificar, ¿no? No tiene por qué escribir sobre estoicismo como en mi caso, pero alguien en general sereno, alguien en general que tiene un estado emocional, vamos a llamarlo más o menos neutro, que ni se contenta demasiado cuando las cosas le van bien, ni se entristece demasiado cuando le van mal, que está en un estado de agradecimiento, que está en un estado de presencia,
no se diferenciaría mucho de un budista, ¿no? Que intenta estar más o menos razonablemente contento y que no se deja arrastrar demasiado por las pasiones, esas emociones más sanas o negativas. Entonces, es muy difícil distinguirlo en Instagram de la vida real. Yo creo que hay que conocer a la persona. Esto lo dice siempre Naval, ¿no? Que hemos estado hablando antes de él. Dice, no envidies a alguien por lo que ves en redes, porque solo estás viendo una parte de su vida. Si quieres ser como esa persona, tendrías que estar dispuesto a cambiarte 24 horas por hora. Totalmente. Claro. Entonces, claro, un estoico en Instagram realmente o en redes es imposible es imposible diferenciarlo. Pero en la vida real yo creo que alguien que sobrelleva las adversidades, la incertidumbre con cierta serenidad, con cierto bagaje emocional, con cierta flexibilidad cognitiva o emocional, creo que eso podría ser un buen estoico en la vida real. Vale. Es decir, nos tenemos que fijar en la conducta de un estoico, claro, realmente, más que en lo que diga o en lo que publique o en la foto que se eche, ¿no? Claro. Me ha gustado mucho lo de no me digas que haces pesas, sino enséñame tus brazos, ¿no? Tus hombros. Totalmente, una buena enseñanza para la vida en general. Totalmente. Y yo siempre me pregunto, Pepe, ¿puede desarrollarse el estoicismo en el entorno moderno o es algo solo ejecutable en tiempos más pasados, ¿no? Porque nació en tiempos pasados, pero en el entorno moderno ¿podemos desarrollar plenamente los preceptos estoicos? Sí, o sea, totalmente. Yo creo que el entorno moderno es idóneo y creo que ofrece muchas más oportunidades para hacerlo, porque es verdad que nació en Grecia, luego Roma y demás, pero ahí ya tenían distracciones, ahí ya tenían deseos, ahí ya tenían anhelos, ahí ya tenían miedos. Hoy en día lo seguimos teniendo exactamente igual. Ahora hablaremos, ¿no? Pero, no sé, el deseo de prosperidad económica, el deseo de salud, el deseo de aceptación, el deseo de ser querido, de que te acepten, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a quedarte solo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a que te vaya mal, el miedo a la pobreza, el miedo a todo, ¿no? Entonces, al final, el contexto es completamente distinto, pero el cerebro sigue siendo pues, prácticamente igual. Sí, esos son, digamos, elementos atemporales, ¿no? Del ser humano, ¿no? Claro. Los miedos, los deseos, las pasiones. Hoy en día las redes, digo que hay muestran... Es más difícil, yo creo, porque estos dispositivos que tenemos aquí diseñados por las mejores mentes del mundo para tenernos ahí enganchados y para saltar o para estar ahí tiempo metidos, pues es muy difícil de aplicar porque eso antes no existía. Es todo muy artificial, pero creo que ofrecen, para quien lo separe, buenas oportunidades de práctica del estoicismo. Claro, genial. Y entonces, ¿cómo definirías en términos muy sencillos el estoicismo? Para alguien que haya oído hablar del estoicismo, pero realmente no sabe lo que es. Te voy a dar dos definiciones y luego la mía. Vale. Pierre Hadot, el autor de La Ciudadela Interior, que si no lo has leído te recomiendo leerlo, él dice que es el arte del dominio del discurso interior. A través del discurso interior controlas cómo te controlas. Influyes en cómo te afecta todo o cómo respondes a todo. Ryan Holiday suele decir que es diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no. Eso es el estoicismo también, es verdad, es la base. Y últimamente yo he descubierto que es la capacidad de adecuar lo que tienes aquí a lo que ocurre fuera y no al revés. Es decir, que esto que tienes aquí dentro esté en la mayor consonancia posible con todo lo que va ocurriendo fuera en cada momento y no lo que solemos hacer, que es lo contrario, que es que todo lo que está fuera se intenta adaptar a lo que tenemos aquí dentro, a mis preferencias, a mis deseos, a cómo yo quiero que sean las cosas. El estoicismo es lo contrario, aceptar cómo son las cosas, aceptar lo que no puedes cambiar, aceptar lo que ha ocurrido fuera y ya no puedes cambiar y trabajar en lo que sí puedes cambiar. Entonces yo creo que si las juntas las tres, dominio y discurso interior, separar lo que puedes controlar de lo que no y tratar de adaptar lo que tienes aquí a lo que hay fuera, tienes una definición de estoicismo súper completa. ¿Qué paralelismos encontramos entre el estoicismo y la psicología moderna? Pues que lo que te dices sobre lo que ocurre fuera influye mucho en cómo te sientes y en lo que haces. A su vez, eso que tú haces influye en lo que te dices, de lo que ha ocurrido, o sea, de la consecuencia de tu acción, influye mucho en qué te dices sobre eso, cómo te sientes y cómo sigues actuando. Entonces, la psicología conductista moderna se basa prácticamente en eso, en, oye, creo que es el modelo ABC, ¿no? Esa terapia de lo que está ocurriendo fuera influye muchísimo en tu discurso y viene alguien aquí al timbre y tú puedes empezar a decirte, madre mía, tenía todo perfecto, aquí estamos grabando, estamos en silencio, ha venido no sé, eso tú no lo puedes controlar. ¿Y qué te dicen sobre eso? Puedes decirte eso o puedes decir, este es el precio de mi serenidad, esto es lo que yo tengo que pagar para estar tranquilo, voy a abrir la puerta y luego seguimos grabando. Claro. Son dos reacciones muy distintas, o dos respuestas, vamos a llamarlo, una respuesta y una reacción distintas al mismo evento, que en ti van a generar, esto de los una química muy distinta,
y van a hacer que te digas otra cosa, que te sientas otra cosa y que actúes de manera distinta, depende de cómo te digas. Entonces yo creo que eso es el paralelismo fundamental con la psicología moderna, que se basa en gran parte, lo dice Albert Ellis, no en estoicismo, pero en Epicteto y Marco Aurelio, concretamente. Sí, el arte de modular el discurso interno y llevarlo a tu favor, básicamente, ¿no? Yo me quedo con eso. Creo que Pierre Hadot, has dicho el autor previo, ¿no? Era más o menos esa definición, ¿no? Sí. El arte de cambiar a tu favor o al favor de tu entorno tu discurso interior, lo cual tiene también pues, muchas pinceladas, ¿no? Con la meditación, con elementos o más orientales, ¿no? Porque el estoicismo es más occidental, ¿no? Bueno, nace en Grecia y Roma, ¿no? Pero sí que hay cosas muy similares o partes del budismo zen o de la meditación son muy aplicables, ¿no? Al reconocimiento de las emociones, la monitorización interna del pensamiento y de la emoción, la capacidad de decisión sobre esa emoción, ¿no? De actuar o de no actuar, o simplemente de observarla. Y te quiero preguntar por qué te interesaste personalmente en el estoicismo y no en otra cosa. Porque resonó mucho conmigo. Yo venía del budismo. Yo había leído un montón de budismo y llevaba tiempo meditando. Llevaba como 5 años meditando cuando encontré a los estoicos. Y yo había estudiado latín y griego en el instituto, yo hice humanidades, luego hice derecho y tal, pero derecho romano. Entonces al final yo ya tenía cierta afinidad por Roma, por Grecia, había leído mucha novela histórica y el budismo me sonaba lejano. Los términos en sánscrito, en japonés muchas veces. Yo creo que aquí radica mucho la importancia del lenguaje, ¿no? Yo no lo tenía interiorizado en mi mente, no sabía lo que significaba, pero cuando leía a los estoicos y veía, Séneca era español, Marco Aurelio, Epicteto, Roma, pues al final lo sentía mucho más cercano y mucho más aplicable al momento presente. Luego es verdad que el budismo se puede aplicar al momento presente. El budismo zen es aquí, ahora, no te hay que darle muchas vueltas. El estoicismo también. Entonces vale, no hace falta quizás que medite tanto, que lo puedo seguir haciendo y lo hago, sino cómo me relaciono yo con todo mi entorno después de la meditación. Claro. Sam Harris dice esto, ¿no? La meditación no es solamente sentarte aquí a cerrar los ojos, ¿eh? Cuando abres, la vida es una meditación, la vida es una práctica. Entonces el estoicismo lo ve así también. Yo puedo aplicar la dicotomía en control aquí ahora. Viniendo para acá, he hablado con una persona sobre la muerte. Entonces lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces a mí me resulta mucho más cercano, mucho más impactante, mucho más rotundo. Más práctico. Más práctico para el día a día. Me parecía a mí eso, ¿no? Al final yo creo que el secreto, o para mí, de una buena relación contigo con el entorno, no es tanto irte a la montaña a meditar, que también te ayuda, sino ser capaz de hacerlo en el caos diario, que es donde vivimos todos hoy. ¿Y en qué elementos prácticos de tu día a día te ha ayudado el estoicismo? A soportarme más. A ti mismo. A mí mismo. Y que los demás también sean más soportables. No soportables, que me soporten mejor a mí. Ajá. Vale. O sea, porque yo era una persona que, aunque parezca que no, tengo mala leche. O sea, yo me enfado enseguida. Cada vez menos. O cada vez lo detecto antes y controlo antes, ¿no? Pero a mí me ha ayudado a mantener más la calma en general en el día. Ciertos hábitos por la mañana, durante el día y por la noche. Luego, si quieres, podemos hablar de ellos. Y también a entender... Esto ya es un poco más cucú o más, ¿no? Pero entender el mundo como... A entenderme bien el mundo como una parte muy pequeña de un engranaje enorme que importa muy poco, que yo solamente estoy aquí una etapa muy pequeña, y como dice Naval, ¿no? Lo voy a mencionar mucho porque estoy releyendo de Naval Ravikant, ¿no? Estoy releyendo ahora. Él dice, un día tú naces, un día tú mueres, y todo lo que pasa entre medias es una amalgama de luces, sonidos y cosas que ocurren, y cómo interpretas tú eso, tú lo decides. Entonces a mí el estoicismo me ha ayudado a interpretar mucho mejor todo lo que me pasa, como no cosas que me pasan a mí personalmente como Pepe García, sino cosas que ocurren en el universo, en la naturaleza, y que yo soy simplemente una parte de ello, y que me pasan por estar aquí. Cuando deje de estar vivo, no sé qué pasará, pero no me pasará lo que me está pasando aquí. Entonces, bueno, el estoicismo me ha ayudado a relacionarme mucho mejor con la incertidumbre y con lo que no puedo hacer nada. Sí, a relativizar un poco más. Principales virtudes estoicas. Probablemente sea de lo más conocido a nivel popular del estoicismo, ¿no? Sabiduría, justicia, templanza y coraje. Esto aparece, te decía antes, ¿no? En la peli Gladiator, que es un clásico y que todo el mundo ha visto, una obra maestra. Pero ¿por qué son estas las principales 4 virtudes estoicas y no otras? Porque los estoicos las heredan de Platón y Aristóteles, que ya hablaban de ellas, ¿no? Aristóteles incorpora más la frónesis, que es la sabiduría
vamos a llamarla práctica o prudencial, ¿no? También se traduce como prudencia, entonces las heredan de ellos, ¿no? Los estoicos, o sea, Sócrates era el filósofo por excelencia y luego de ahí ya se derivan distintas escuelas. Una de ellas es Platón, luego Aristóteles, otra de ellas es Aristipo de Cirene, luego Epicuro, y otra de ellas es los cínicos, está Antístenes y Diógenes, y ahí vienen los estoicos. Entonces, en su contexto ellos cogen lo que ya había y lo mejoran, ¿no? O le dan su versión. Entonces por eso cogen esas virtudes y las desarrollan. O sea, no solo se quedan en lo que decían, también le dan otros nombres, honestidad, prudencia, bondad, le dan muchos más nombres. Entonces, bueno, son esas porque las cogen de los filósofos que ya estaban trabajando sobre ellas. Al final ellos están en el contexto de Grecia y trabajan con lo que hay. Uh-huh. Y podríamos decir que es un marco ético o moral, ¿no? Que nos aporta, o sea, es una guía en las decisiones y acciones. Sí, es una guía ética. De hecho, el estoicismo, la filosofía se suele dividir en 3 partes. Es la física o la metafísica, que es lo que decíamos, la naturaleza, los dioses y demás. Luego está la ética, que es esto. Y luego está la lógica o la forma de razonar, de elaborar discursos, de relacionarnos con la realidad. Entonces, esta parte ética, en el estoicismo se llama ética de la virtud. Porque significa que nuestros comportamientos se rigen, como tú me has dicho, en este marco, que son las virtudes, ¿no? La virtud, que es, por así decirlo, la razón, la forma racional, se subdivide en 4 virtudes, que es la sabiduría práctica, que es la idea de intentar actuar de una forma sabia. Lo voy a traer a tu contexto, que lo vas a entender mucho mejor. Los griegos tenían muchas palabras para decir lo mismo. Nosotros decimos sabiduría, ellos decían 1000 cosas. Sabiduría, conocimiento. Entonces ellos tenían sofía, que es filosofía, la sabiduría en tu contexto, por ejemplo, de todas las partes del cuerpo, ¿vale? Todas las partes que se compone, la microbiota, sí, anatomía. Eso es la sofía, saber sobre eso, ¿no? Luego estaba el episteme, que es el conocimiento, que es saber cómo se relacionan entre ellas y qué ocurre biológicamente dentro de nuestro cuerpo. Fisiología, ¿no? Efectivamente. Luego estaba la tecné, que es conocimiento técnico. Me tumbo en una mesilla en una cama de operaciones y la persona sabe cómo operarme, ¿no? Y cómo hacer estas cosas. Eso no te da sabiduría per se. La sabiduría es justo lo que tú haces, es la sabiduría estoica. Cómo utilizo toda esta información para vivir mejor, para tener mejor salud, para tener mejores hábitos. Entonces los estoicos cogían todo este conocimiento y decían, vale, todo este conocimiento no sirve para nada si yo estoy amargado, si yo estoy estresado, si yo estoy ansioso, este conocimiento me tiene que ayudar a vivir mejor en este mundo tan complejo en el que vivo. Entonces, ¿qué estrategias desarrollamos para ello? En eso se diferencia de otras filosofías. Vale, entonces la sabiduría podríamos decir que es conocimiento en acción. Justamente. ¿No? Conocimiento puesto a disposición de mejorar mi vida o la de los demás. Tu vida y la de los demás. Y la de los demás, sí. Genial. Vale. Y tú personalmente, cuando tienes que tomar alguna decisión importante en tu vida, ¿vuelves a estas 4 virtudes? Vale. Siempre. Siempre lo intento. Siempre lo intento. Y bueno, vamos a intentar, ya hemos explicado la sabiduría estoica, ¿no? Que me parece quizás la principal. Justicia, por ejemplo. ¿Quién decide, según el estoicismo, qué es y qué no es justo, ¿no? Al final la justicia es un término totalmente humano, impuesto por el ser humano, ¿no? No deja de ser la naturaleza, la justicia y la injusticia pues no existe. Es algo que hemos llegado nosotros aquí a la Tierra y decimos eso es injusto y eso es justo, ¿vale? Pero bueno, para un león no es injusto comerse una gacela, ¿no? Es lo que es. Claro, justamente. Entonces, ¿quién decide qué es o qué no es justo? Pues es muy buena pregunta. Y yo siempre te digo también, ¿quién decide lo que es sabio y lo que no es sabio? ¿Quién decide lo que es ser valiente y ser cobarde? ¿O quién decide lo que es ser disciplinado y no? Pues cada uno. O sea, al final, si a todo esto intentamos llegar a un consenso global que sea completamente el mismo, es imposible. Entonces los estoicos siempre se guiaban por esa brújula interna de que lo único que podemos controlar es la intención de nuestras acciones, pero no el resultado. Porque el resultado se escapa a nuestro control, ¿no? Creo que era Cicerón el que tiene esta metáfora de la flecha y el arco, ¿no? Tú lanzas bajo tu control está apuntar, prepararte, pero una vez sale la flecha del arco, se cruza un pájaro, un aire, lo que sea, a lo mejor no va ni al sitio, ¿no? Entonces, Cicerón tiene una muy buena forma de decirlo y es el criterio por el que te debes guiar, en el caso de la justicia, es que tu intención no sea hacer daño a nadie a sabiendas. Si ya partes de ahí, aunque el resultado se escape a tu control, intentarás actuar de la mejor manera posible. Justicia no tiene que ver tanto con el sentido de hacer justicia, como las leyes, ¿no? De ha robado, hay que castigarlo, ¿no? Sino ser bondadoso, por traerlo al lenguaje budista moderno, ser empático, ser compasivo,
pensar cómo mis acciones influyen en los demás y en el mundo antes de actuar. Entonces, si yo trato de que mis acciones sean lo mejores posible con la persona que tengo delante y con el mundo que me rodea, estoy intentando ser justo, en el sentido estoico. Vale. Pero no es solamente de darle a cada uno lo suyo exactamente lo que le corresponde, porque el resto no lo puede percibir así. Para mí, si yo te digo algo, ¿no? Decidimos aquí entre 4 y te empiezo a dar cosas, yo puedo percibir como justo, pero tú y tú no. Entonces ya estamos en conflicto. Simplemente es que mi intención sea la de actuar lo mejor posible, de manera empática, de manera comprensiva, sin juzgar, ¿no? Si el otro eso habla mucho Marco Aurelio, ¿no? Quien quiere investigar sobre la virtud de la justicia, Marco Aurelio es que me la desarrolla. Si otro se equivoca, no lo está haciendo aposta, lo está haciendo porque lo hace lo mejor que sabe con la información que tiene y con cómo se representa al mundo. Entonces tenemos que perdonarle, tenemos que poner en su lugar y no devolverle la misma moneda. Eso es un poco la justicia estoica. Es difícil de poner en práctica, ¿eh? Porque muchas veces es como, pues me ha hecho esto, se lo voy a devolver. ¿Cómo se atreve? ¿No? Pues yo le voy a devolver la misma moneda. Eso no es. Marco Aurelio siempre dice, la mejor defensa es no parecerte a ellos. Va un poco por ahí. O sea que no es la venganza. No es venganza. Es otro concepto, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo actuaría un estoico si ve una injusticia en la calle? ¿Estaría obligado moralmente a actuar en base a lo que cree que es justo? ¿O la reconocería simplemente? ¿O... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí se pondrían en común varias virtudes, ¿no? Porque ellos se explican de forma aislada, pero no van de forma aislada. Porque yo creo que ahí hace falta también coraje, aparte de justicia. Si tú estás viendo una pelea en la calle de 5 contra 1, ¿te vas a meter? Claro, te voy a poner un ejemplo dos reciente. A lo mejor lo has visto en las noticias. El boxeador Antonio Barrul, ¿has escuchado la noticia? Decía, ¿no? O algo así. Bueno, en el cine sí, básicamente ha habido una trifulca porque una persona estaba vociferando allí en el cine y agrediendo, no sé qué grado de agresión, ¿no?, a su mujer y este boxeador estaba con su familia, vio la escena y de alguna forma pues no pudo contenerse. Y bueno, pues digamos, el juicio social a esa acción realmente ha sido bastante positivo. Claro. Es decir, todo el mundo, o casi todo el mundo, ha apoyado al boxeador, ¿no?, por haber hecho algún tipo de justicia social. Uh-huh. Esa actitud, aunque haya violencia de por medio, ¿se consideraría una actitud justa según el estoico? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y además eso lo explica muy bien una frase de Marco Aurelio. Yo es que me muevo mucho en la aforística. Entonces, tiro de... Él dice, no comete injusticia solo quien hace algo, sino también quien nada hace. Entonces, Taleb lo dice de otra manera, ¿no? Si tú ves un fraude y no haces nada, también eres un fraude. Entonces, vale, si tú estás en el cine y estás viendo que una persona está agrediendo a otra verbalmente o como sea, yo creo que tienes el deber moral de defender. Pero ahí ya entra en juego varias cosas. Puedes defender sin atacar, o si tú ya para defender a la chica le das una paliza a otro, igual ahí ya te has pasado un poco. Yo creo que es interesante la diferencia entre defender a esta persona de un supuesto agresor que es superior a ella físicamente y todo lo demás, con darle una paliza al otro. Creo que hay una diferencia. A lo mejor tienes que defenderte y simplemente pues tirarlo al suelo y dejarlo ahí quieto y ya está, ¿no? Habría que valorar en qué medida, ¿no? Claro. Por ahí entra también la templanza, por eso. Claro. Pero el mensaje claro es que actuar ahí es un acto de justicia, ya sea llamando a la policía, ya sea intercediendo tú mismo, ya sea llamándole la atención, ya en qué medida de actuación ya depende mucho de las circunstancias, claro, ¿no? De si eres también boxeador o no, claro. ¿No? Quiero decir, si eres policía vas a actuar de una forma muy diferente a si eres boxeador, si eres guardia civil o si eres militar. Pienso yo, ¿no? Por eso te digo que hay que entrar a la virtud del coraje y también la de sabiduría. También hay que saber cómo entrar, ¿no? Si yo veo un tío de 2 metros lleno de músculo haciendo esto, igual lo más inteligente es irrumpir ahí, pero ayudarse de otros, ¿no? Porque yo solo a ese tío a mí me revienta, ¿no? Entonces a lo mejor primero voy yo y luego la chica. Entonces yo creo que ahí sería inteligente pues llamar a la seguridad, llamar a la policía. Claro. Tuvimos esto en un piso en el que vivía. Oíamos que un hijo y una mujer y su madre se agredían mutuamente. Sí. Entonces llamamos a la policía varias veces y se acabó solucionando, pero no era inteligente que nosotros entráramos ahí de golpe a poner justicia. Yo creo que hay que utilizar la sabiduría, la justicia, el autocontrol y el coraje. Las 4. Fíjate, en una situación así entran en juego todas las virtudes estoicas, ¿no? Qué bueno. Y hablando de coraje, el coraje, ¿cómo se entiende según el estoicismo? ¿Es incompatible con el miedo? ¿No? Sin miedo no hay coraje. Sin miedo no hay coraje. Porque si no,
¿dónde está la virtud? O sea, para actuar con valentía o con coraje, tienes que tener un miedo. Si no estás actuando en tu comodidad, ¿no? O sea, si tú hablas en público constantemente, no te va a dar miedo ponerte a eso, te puede dar ciertos nervios porque ya lo has hecho muchas veces. El coraje es cuando sientes un miedo que te puede paralizar, salir y hacerlo. Eso es el coraje. Entonces yo creo que es una virtud que se entrena. Yo creo que tienes que sentir el miedo, tienes que saber lo que es el miedo y actuar a pesar de ello, porque sin miedo no hay coraje. De la misma forma que sin ignorancia no puede haber sabiduría, sin injusticia no puede haber justicia. Entonces yo creo que para cada persona es distinto. Seneca dice que para lo que uno es un latigazo, para otro es una caricia, en distintos contextos, ¿no? A mí me pones delante de una cámara ahora y ya me siento cómodo. Hace 5 años me aterrorizaba. Entonces también es dependiente del contexto y depende del entrenamiento que tú hayas hecho. Pero si a mí me pones a lo mejor, pues no sé qué me da mucho miedo, a saltar ¿cómo se llama? En puenting, me paralizo, ¿no? Pero otra persona que lo haga a diario le dará igual y a lo mejor no se atreve a salir a hablar en público. Entonces yo creo que lo interesante es identificar el miedo y actuar a pesar de ese miedo. Y ahí desarrollas el coraje. Que bueno, sin miedo no hay coraje. Es que yo creo que es imposible. Claro. ¿Qué es el coraje? Es superar el miedo. Afrontamiento del miedo, ¿no? Y define templanza o ecuanimidad en el marco del estoicismo. ¿Qué es la templanza? Para muchos será el no reaccionar a nada, ¿no? Cuéntanos. Se traduce como sofrosine, ¿no? Se traduce como, ya te digo, que tenían los griegos, para una palabra tenía 1000 significados, pero era templanza, pero también es el autocontrol, es la moderación también, la autovigilancia, ¿no? Esa es la autovigilancia para saber cuándo tienes que parar y saber, en el contexto de la disciplina, cuándo tienes que actuar aunque no te apetezca, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta virtud para mí tiene 2 vertientes, que es la raíz del estoicismo, que es todo con moderación. Uh-huh. Es decir, yo puedo, pues muchas veces tomar una cerveza, puedo tomarme un vino. El problema es si me tomo 6. Puedo tomar de vez en cuando uno, no pasa nada. Puedo de vez en cuando ver Netflix, ¿no? Puedo de vez en cuando, trayéndolo al contexto moderno. Pero tengo que tener autocontrol para no ver una serie de 8 capítulos seguidos, ¿no? Tengo que tener ese autocontrol. Entonces es la virtud del saber salirme un poquito del camino, pero no tanto como para no volver enseguida. Entonces yo creo que en un contexto moderno, no, las virtudes, siempre decía Aristóteles, que es el punto medio entre 2 vicios. Entonces la templanza, la moderación, la disciplina es el punto medio entre o la falta completa de autocontrol. Yo no me muerdo nunca la lengua, nunca hago nada que me cueste esfuerzo, como lo que me apetece, bebo lo que me apetece, ¿no? El carpe diem, yo estoy aquí 4 días y me voy a morir, así que venga. Luego está la templanza y luego está el excesivo autocontrol, o la excesiva disciplina, que es esta que si te sales un poco de lo que te has marcado, ya te estás dando con el látigo, ya te estás castigando, ya no vale todo lo que has hecho, ¿no? Que también esta extrema exigencia o este extremo perfeccionismo que existe hoy en día, que muchos amigos psicólogos me dicen que están las consultas llenas de gente que no es capaz de... Oye, que mira, que hoy no he ido al gimnasio. Bueno, no pasa nada, llevas yendo 6 meses, tranquilo. Esa es la moderación, el punto medio. Que bueno, y ambos problemas, ambos extremos, son muy frecuentes a día de hoy. Tú lo encontrarás mucho más que yo, seguro. Sí, son muy frecuentes y generan problemas muy diferentes. Son perfiles de personalidad muy diferentes frecuentemente también, pero se ven ambos, ¿no? El modelo nihilista o carpe diem o no me importa nada y puedo hacer lo que me apetezca, ¿no? ¿Cómo voy a morir? Claro, estamos aquí 2 días, lo que tú has dicho. Y después el modelo de, bueno, el que se ve muchas veces incluso en trastornos de la conducta alimentaria o personas con una rigidez extrema, ¿no? Que nunca se salen de sus parámetros autoimpuestos, o en el mundo de la productividad también se ve mucho esto. Hablábamos antes de Cole Newport, ¿no? Uh-huh. Entonces, templanza, moderación, ecuanimidad. Puedo disfrutar placeres, pero en la justa medida, ¿no? Claro. Vale, genial. Y además creo que el entorno moderno nos facilita el ejercer esta virtud constantemente. Porque vivimos en el mundo del exceso, ¿no? Es decir, hay que ser templado, hay que tener templanza constantemente con el móvil, con la comida, con la bebida, con las conexiones sociales, con las relaciones, con todo. Con todo. Es el punto medio, pero el budismo decía lo mismo, la vía del medio, ¿no? Buda se da cuenta de esa vía del medio cuando era demasiado rico. Era un príncipe que había nacido en la abundancia y veía que eso no le daba esa serenidad, y luego se va al extremo opuesto, que es la pobredumbre, ¿no? La mendicidad, ¿no? Entonces se da cuenta de que ahí tampoco está la felicidad o la serenidad, entonces dice vía del medio. Y eso es exactamente lo mismo.
Al final te puedes pasar por los dos lados. Vivimos en la sociedad del exceso, como muy bien has dicho, pero también del defecto, del no llegar. Entonces, es ese punto medio que hay que saber equilibrar para tener una ecuanimidad y una serenidad mantenibles y sostenibles a largo plazo, ¿no? La disciplina está muy bien, pero un exceso de disciplina te acaba destrozando. Pero una falta completa de disciplina también. Entonces, punto medio. Y no olvidemos que al final el fin de todo esto, o probablemente el fin moderno, sea el tener una mejor salud mental, ¿no? Al final, ¿por qué se comportaban así los estoicos? Además de porque eran sus principios morales, ¿no? Y la forma en la que entendían la vida. También porque se habían dado cuenta de que siguiendo estos patrones de conductas estaban mejor, Claro. ¿no? Consciente o inconscientemente, ellos se encontraban mejor, ¿no? Y veían que funcionaban mejor y que la sociedad era mejor así, ¿no? O sea, que es una herramienta práctica, no solo una herramienta teórica. Es importante eso lo que has dicho, porque se daban cuenta, hemos perdido la capacidad de observación de cómo lo sentimos, de cómo estamos. Y los estoicos veían todo esto, ellos no tenían estudios, ni tenían escáneres, ni tenían... Ellos eran, actúo y me siento así. Esto funciona, esto no. Entonces, muchas veces, no sé si conoces a Nazaret Castellanos, seguro que sí. Ella dice en una presentación, me acuerdo que decía del último libro, decía, sabemos cosas muy raras, de algoritmos y de datos y de cosas, pero no sabemos cómo respiramos. No sabemos qué comida nos sienta bien y qué nos sienta mal. No sabemos qué niveles de estrés tenemos en el cuerpo y cómo mejorarlo. Entonces, los estoicos sabían eso a base de prueba y error. Sí, falta el contacto con nuestro ser, con nosotros mismos, que es algo muy bueno de la meditación, ¿no? Que nos pone en contacto con nosotros, con lo que sentimos, con las emociones, con lo que pensamos. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas modernos y que genera tanta turbulencia en cuanto a salud mental es esa desconexión con nosotros mismos. Y desconexión que viene dada de las distracciones cada vez mayores que hay, ¿no? Porque al final cuando estás en el mundo externo no estás en el mundo interno. No puedes. Es imposible. Entonces, bueno, aplicación práctica. Pepe, ¿cuál es el sentido y fin último de la vida según los estoicos? Es una palabra griega que se llama eudaimonía. La dividimos en eu, bueno, bien, daimon, que es ese espíritu interior o el alma, esa voz de la razón en la cabeza, y ya, que es capacidad. O, sí, capacidad. Entonces, sí, dices la capacidad de que ese alma esté bien. Entonces, eso se logra a través de tres cosas principalmente. Una es la ataraxia, que es la calma, la serenidad. La ecuanimidad, ¿no? La calma. Eso es. Un amigo el otro día que tiene un amigo griego me decía que en griego se traduce como ausencia de tormenta. Eso es cuando no va a haber tormenta, eso es la ataraxia. Ataraxia es ausencia de tormenta, ¿no? En el fenómeno meteorológico, pero también es muy bonito metafóricamente. No hay tormenta aquí. No hay tormenta, paz. Hay paz. Ataraxia, apatheia, ausencia de emociones negativas, por así llamarlo. Eso es un ideal, es prácticamente imposible, pero bueno. Serenidad, ausencia de emociones negativas y arete, que es virtud. La capacidad de que nuestras acciones hacia adentro y hacia afuera sean lo mejor posible. Entonces, si juntas la serenidad, la ecuanimidad, con la ausencia de emociones negativas, con buenas acciones que a su vez te dan ecuanimidad y tal, esa es la eudaimonía. Vale, dos preguntas. La primera, ¿esa eudaimonía es lo que entendemos en el mundo actual como felicidad? En el mundo actual lo llamamos felicidad. En el mundo clásico se traduce también como florecimiento, que es, no me gusta esta expresión, en el mundo moderno es como tu mejor versión, alcanzar tu máximo potencial. Los estoicos, los griegos, lo llaman como la capacidad de desarrollar tus virtudes, la capacidad de desarrollar tu ser interior, tu daimon, hacia sus expresiones más elevadas. Vale. Se puede traducir felicidad como, y bueno, es que el término felicidad tú sabes que es la felicidad, ¿no? Pero vamos, va un poco por ahí. Y segunda pregunta, uno de los elementos que mencionaba, de los tres, era ausencia de emociones negativas. Aquí seguramente hayan psicólogos o psicólogas escuchándonos que digan que es una emoción negativa, ¿no? O quién decide si una emoción es negativa o positiva. ¿En base a qué consideraban los estoicos que unas emociones eran negativas y otras positivas? Vale. Porque justo esto hablo en el libro, ¿no? El Manual para la Sanidad va sobre las emociones negativas. Y siempre lo pongo entre comillas y aclaro siempre también que al final la emoción es información. No es... Claro, lo llamamos negativo en términos muy llanos porque te hace sentir mal, ¿no? Que puede ser pues la ira, puede ser la tristeza, puede ser el miedo, puede ser la envidia, puede ser la pereza, puede ser... También se relaciona un poco con los pecados, ¿no? Puede ser la gula, ¿no? Entonces los estoicos pensaban, el deseo, los estoicos pensaban que esas emociones las puedes identificar como, vamos a llamarlo, aunque sea información que te están haciendo daño, porque te hacen perder la serenidad y porque te hacen vivir en un estado de zozobra interno, ¿vale?
Al final se parece mucho en el budismo en el sentido de que dice, si tú cada comportamiento, cada pensamiento lo vas destilando, lo vas destilando, lo vas destilando, al final siempre hay o deseo o miedo. El deseo de conseguir algo o el miedo a que te pase algo malo. Entonces, Claro. ¿qué es la ira? Cuando tú te enfadas mucho con algo es porque no está pasando exactamente lo que tú quieres. De hecho, aquí se desarrolla la disciplina del deseo. El deseo o la aversión, que es el deseo a que no pase algo, es una de las cosas que más nos causan zozobra, la envidia, ¿no? El deseo de tener lo que tiene el otro. O el deseo de que no me pase nada, de no perder la salud. Por ejemplo, si te mueves en ese ámbito de deseo o miedo, que estamos cableados para hacerlo, pero también estamos cableados para identificarlo y hacer algo al respecto, Ujú. si eres capaz de identificarlo y hacer algo al respecto, es más probable que la intensidad de esa emoción interna sea un poco menor. No estamos diciendo que no lo vayamos a sentir, ¿no? Solo el sabio estoico no la siente nunca, o solo Buda, o solo Jesús, o quien sea, ¿no? Pero el ser humano tiene emociones, igual que tiene razón. Ujú. Entonces se trata de identificar, traído a términos modernos, qué te causa ira, cuáles son tus miedos, qué deseos tienes, si sueles estar triste, qué miedos tienes, todo esto, identificarlo e intentar ponerle remedio con herramientas, ¿no? Al final no se trata de no tenerlas porque es imposible, no puedes sacar de la emoción de aquí o darle al botón de estar contento, pero sí que puedes identificarlo y trabajar sobre ello, que es lo que proponen los estoicos y es lo que propongo yo. Claro, son emociones que te alejan de probablemente de esas 4 virtudes estoicas, ¿no? Claro, eso es. El deseo de tener algo que no tienes o el deseo de que no pase algo. Por eso te decía que tienes que adecuar esto a lo de fuera y no lo de fuera a esto. La felicidad se justifica a sí misma. Eso realmente es una afirmación bastante estoica, ¿no? Explícanos por qué la felicidad se justifica, o la virtud, si quieres, a sí misma. ¿Los estoicos actuaban bien para conseguir algo? La respuesta teórica es no. Al final, la virtud es su propio premio en sí mismo. O sea, es decir, actuar bien es ya la única recompensa. Actuar lo mejor que sepas para tu carácter, para tu serenidad, es la única recompensa, ¿no? Decía Marco Aurelio, algo muy interesante, ¿no? Yo lo pienso esto a menudo. Si haces un favor y otro lo recibe, ¿qué tercera cosa andas buscando como los necios? ¿Qué andas buscando? ¿Un agradecimiento? ¿Un reconocimiento? ¿Que te lo devuelva? ¿Qué andas buscando? Si andas buscando algo, deberías reconsiderar si la acción que has llevado a cabo la has hecho por la propia acción o buscando algo a cambio. Si lo estabas haciendo buscando algo a cambio, ya no eres tan puro. Ya lo estabas haciendo por esa recompensa. Si lo haces por la mejor acción, porque dice algo de ti, porque desarrolla ese carácter, porque florece esa virtud en ti, eso es la virtud. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Es decir, una acción, una misma acción, puede ser una acción virtuosa o no virtuosa según la intencionalidad del emisor de la acción. Así es. O sea, tú al final, un ejemplo muy tonto, pero que yo esto lo he vivido y seguro que tú también. Viene alguien cargado con las bolsas del supermercado, que a su vez va hablando por teléfono móvil con sus cascos, y tú ves que viene muy cargado y le abres la puerta para que pase. Y esa persona ni te mira, porque va con su rollo, va con sus bolsas, y tú puedes empezar a pensar, que desagradecido, no me da las gracias, encima que le sujeto la puerta, mira, mira. Eso, ¿por qué lo estabas haciendo? ¿Para ayudarle a pasar o para que te diera las gracias? ¿Vale? Pues ahí ya tú puedes aplicar la justicia. Bueno, simplemente yo no sé lo que le ha pasado, yo sé que va escuchando música, va hablando con alguien, va con sus bolsas, no me ha visto, no pasa nada. Yo le he abierto la puerta. La intención es distinta. La intención la puedes controlar, el resultado de la acción no. Por lo tanto, si te guías o si valoras, si le das el valor a la acción, porque esa persona te da las gracias o no, o porque tú le has abierto la puerta, esa es la diferencia. Esto es más profundo de lo que parece, Muy porque creo que es algo en lo que cae el 90 y mucho por ciento de la población, también por programación social, Claro. de que esperamos recibir lo que damos. Y cuando no ocurre esa interacción, nos sentimos mal automáticamente porque sentimos que se ha hecho alguna injusticia. Es decir, creo que es algo más inconsciente que consciente, ¿no? Es decir, yo te hago un favor o te hago 2 favores. Si tú no me haces otro favor en un periodo de tiempo que se considera, me siento mal porque no veo esa reciprocidad, Claro. ¿no? Y hay que plantearse esa conducta, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿por qué estás haciendo ese favor? ¿Para que te lo devuelva dentro de un año? Y si no te lo devuelve porque no quiere... claro, hay que plantearse muchas cosas de nuestras actitudes porque deberíamos de actuar bien simplemente por el hecho de actuar bien, ¿no? Actuar bien por nosotros para sentirnos bien con nosotros, independientemente de las consecuencias que tenga ese actuar bien, que son totalmente incontrolables, ¿no? Entonces, si la persona te devuelve el favor,
pues lo agradeces, y si no te devuelve el favor, pues ya está, tú has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Es tan simple y tan difícil como difícil. ese, ¿no? Pero mucha gente puede decir, no, pero es que somos así, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que tú has dicho. Ya, pero lo otro también. Muchas veces somos muy dicotómicos. El principio de reciprocidad existe en psicología, ¿no? De Cialdini habla mucho de ello, por ejemplo. Haces las cosas y esperas algo. Sí, eso es humano, pero lo otro también. Entonces, cuando actúas de forma muy automática, y a mí me pasa a diario también, yo esto lo sé, pero también lo intento practicar, esperas ese retorno, pero cuando tú te sientas a plantear en la meditación o cuando haces reflexiones en diario, escribes y demás, dices, pero ¿por qué hago las cosas realmente? Porque espero algo a cambio, pero muchas veces sí, pero no debería. Y ahí es donde trabajas el miedo, el deseo, las pasiones, las emociones negativas y todo eso. Esto podemos estar hablando días. Claro, claro. Después hay transacciones, evidentemente, como las económicas o cuando pagas a alguien para que te haga un trabajo, en el que si ese alguien tú le pagas 500 euros para que te haga, qué sé, una edición de un vídeo o lo que sea, y no hace el trabajo, ahí hay un perjuicio directo, ¿no? Hacia ti, hacia tu persona, porque entonces esto es diferente. Pero en las interacciones más banales y más diarias y más cotidianas, o más de amistad, o más de incluso con la familia, sí que será mucho este Totalmente, supuesto, ¿no? Totalmente. Bien. Pepe, ¿cómo sé que la vida que estoy viviendo es una buena vida? ¿Qué elementos tiene una buena vida? ¿Qué grado de tranquilidad tienes en tu vida? La mayoría del tiempo medio alto, pero no te puedo decir que siempre es alto. A veces es muy bajo. ¿Dirías que tú dirías que tienes una buena vida? Yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque creo que la mayor parte del tiempo la paso haciendo lo que quiero hacer y ayudando a la gente. Creo. Esa sería la respuesta que te doy. A mí lo que me quita mucha tranquilidad es hacer algo que me viene impuesto, hacer algo en lo que no creo, hacer algo que me viene impuesto y hacer algo cuando realmente no me nace hacerlo. No sé si responde. Vamos a analizar un poco lo que has dicho para dar la respuesta. Has dicho la eudaimonia, que es también la buena vida, ¿no? También se traduce así. Has dicho que tienes más o menos un grado medio alto de serenidad, ataraxia. Arete, porque esa virtud, o eso es lo que tú haces, intentas hacerlo desde el mejor sitio, intentando obtener el mejor resultado posible, haciendo las buenas acciones, lo que te gusta. Arete, virtud. Eso a su vez te provoca, por utilizar el lenguaje llano, menos emociones negativas. Entonces se cumplen los tres elementos. ¿Qué ocurre? Que la vida no es siempre así. Como tú has dicho, hay veces que en esa arete, en esos actos, por así llamarlo, en esa virtud, hay cosas que haces que o no quieres hacer, o te vienen impuestos por la sociedad, o por tu... Vale, entonces, ¿cómo esos dos otros elementos, ataraxia y apaceia, o serenidad y emociones negativas, se relacionen con eso? ¿Cómo se relacionan esos tres picos del triángulo? Es lo que da la buena vida. Entonces, si cuando tú no estás haciendo eso, que dices que no quieres hacer, que a todos nos pasa, estas dos áreas también se debilitan, la ataraxia y la apaceia, entonces estás viviendo una mala vida. Lo ideal sería, intentamos apuntar a que la mayoría de nuestras acciones en la vida sean lo mejores posible, intentar minimizar las negativas dentro de nuestro ámbito de control a las menores posibles, aunque siempre habrá algunas, y cuando las haya, intentar hacerlas con serenidad y con apaceia. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque lo contrario ya vemos que no funciona. Hacer malas acciones, vivir muy estresado, vivir con mucha ansiedad, no parece una buena vida. Una buena vida, mucha gente lo relaciona con cosas materiales o con cosas de dinero, poder, fama, no sé qué. Decía Séneca, igual que los budistas, la impermanencia, todo lo que algún día se te da lo vas a devolver. Todo lo que tienes es un préstamo, no es una propiedad. Claro. Y encontrarme sereno, ¿no? Con esa ataraxia, ¿no? La mayor parte del tiempo, y sentir que mi vida cumple un propósito bueno, para mí es tener una buena vida. Serían los elementos básicos. Eso es. ¿Y por qué crees que la gente se confunde tanto en el objetivo de conseguir una buena vida y mezcla, pues, por ejemplo, la fama o la posesión material, dinero, con ese objetivo? ¿Por qué crees que nos engaña tanto la percepción? Porque es algo muy, muy extendido, ¿no? Sí. Bueno, porque facilita las cosas, o debería facilitarlas, ¿no? Los estoicos, mira, que hablan de lo bueno, lo malo y lo indiferente. Lo bueno es la virtud, lo que venimos hablando, virtud, ataraxia. Lo malo es lo opuesto a la virtud, las malas acciones, el estrés, la inestabilidad, todo esto. Y los indiferentes,
no son cosas que nos den igual, que nos causen indiferencia. Son indiferentes porque no los podemos controlar. Dentro de los indiferentes están los preferidos y los no preferidos. Los indiferentes preferidos, las cosas que no puedo controlar, pero que prefiero, son bueno, no sé, eso generaliza. El dinero, la salud, la amistad, la abundancia, ¿no? Por así decirlo en general, que es, yo no controlo exactamente cuánto dinero tengo, porque puede venir Hacienda y pegarte un palo, o quien sea, o pueden robarte. Yo no controlo cuántos amigos tengo, pero los prefiero. Voy a hacer todo lo que esté bajo mi control para que mis amistades sean profundas. Yo no puedo controlar mi salud al 100%. Puedo centrarme en todo lo que sí puedo hacer, hábitos, nutrición, descanso, etcétera, pero no controlo si me sale un cáncer o si me desaparece, si se me cura una enfermedad o no. Todo eso lo prefiero. ¿Qué pasa? Que luego hay cosas indiferentes no preferidos, que son cosas que no están bajo mi control y que no prefiero, como la pobreza, como la enemistad, como la enfermedad, como la muerte, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos indiferentes preferidos se confunden con deseos de cosas que yo creo que debo tener para ser feliz. Es decir, de centrarte en lo de fuera, que son los indiferentes preferidos, también puede ser la salud, también es interior, pero bueno, los indiferentes preferidos es creer que la fama, que el coche, el Lambo, ¿no? Que está tan de moda, El Lambo. que el lujo, que todo eso te va a dar la felicidad. Todo eso no define tu carácter. Todo eso son cosas de fuera que igual que las tienes las vas a perder. Por tanto, como igual que lo tienes lo vas a perder, no deberías basar tu felicidad en eso, porque si basas tu felicidad en eso, ahora que lo tienes, cuando lo pierdas vas a ser infeliz. Ahí está el miedo, ahí está el deseo. Entonces, intenta centrarte en lo bueno, en lo que está bien, las virtudes, la sabiduría, el coraje, la justicia, la templanza. Puedes ir los tuyos propios, la humildad, la honestidad, el humor, lo que sea, ¿no? Centrarte en esto, que si te da la felicidad verdadera, profunda y duradera, y no en lo de fuera, en los indiferentes preferidos, porque eso son cosas que van y vienen, son muy poco duraderos, son muy inestables, no dependen de ti, por lo tanto van a ir y van a venir. Y la felicidad que aportan, no, si se puede llamar felicidad, es más bien un sentimiento de exaltación totalmente temporal, ¿no? Y además, el ser humano cae una y otra vez, y yo he caído muchas veces Claro. en esa trampa, ¿no? Es decir, porque esa trampa es siempre la misma trampa. Y es una trampa que vivimos desde pequeños, realmente. Te regalan un juguete nuevo por Reyes Magos y esa mañana estás así, con los ojos abiertos y jugando y te la pasas jugando y eres el más feliz del mundo, pero a los 4 días se te ha olvidado ese juguete. Realmente eso es una metáfora de todas las posesiones materiales, casi todas. Claro. Y hay posesiones materiales más importantes que otras. Una casa es más importante que un coche, a mi entender, y un coche es más importante que una videoconsola, a mi entender. Pero al final no hay ninguna posesión material que haya dado nunca a una persona una felicidad duradera. Duradera hablo de años, ni siquiera me voy a décadas. No la hay. Pero aún así el ser humano sigue pensando que esa felicidad... ¿no crees que probablemente sea un efecto de esa comparación patológica social que vivimos, ¿no? Es decir, al final confundimos un poco la felicidad que percibimos en otros con lo que esos otros tienen, ¿no? Es decir, si esa persona parece tan feliz y tiene muchas cosas, será que el tener muchas cosas le hace feliz, Muy bien dicho. ¿no? Y creo que ese es el error fundamental. Es el error fundamental. Y a lo mejor centrarnos más en el mundo interior, en nuestras acciones, en las relaciones. Además, es que no hace falta ni siquiera lanzar piedras al aire. Es decir, hay evidencia de esto bastante sólida, de que lo que aporta más felicidad a una vida, el famoso estudio de Harvard, ¿no? Son las relaciones, por El de ejemplo. Robert Waldinger, ¿no? Sí, son las relaciones sociales y la calidad de esas relaciones sociales. Y eso lo sabemos porque es evidencia, además, un estudio de, no sé si de 80 años, era un estudio larguísimo. Sí, el más largo de la historia, creo. El más largo, sí, era larguísimo. Y aún así, seguimos cayendo en el mismo error. No sé, es un tema de ego, es un tema de, en este juego de jerarquías sociales y de comparación, el tener más fortalece mi ego y me hace sentir transitoriamente mejor. No sé, es un fenómeno psicológico curioso, esa búsqueda de lo material. Yo creo que es un poco de ambas, ¿eh? Al final, un poco de todo lo que has dicho, ego, comparación, el hecho de que el placer es efímero, ¿no? De, por lo que tú dices, tienes un coche o tienes una mansión, ¿cuánta gente hay miserable en una mansión? Muchísima. De hecho, hay gente que se suicida, muchos, ¿no? Eso de la felicidad, eso puede dar una cierta satisfacción de, oye, el logro que has conseguido, pero lo que importa es el carácter, que es lo duradero, que es lo que decían los estoicos, también los budistas, ¿no? Las virtudes. ¿Cuándo se acaba la sabiduría? ¿Cuándo se acaba el coraje?
¿Cuándo se acaba la templanza, la justicia? ¿Cuándo es más y más y más? No se acaba nunca, son cosas que estás desarrollando constantemente. Tiene sentido centrarse en eso, en la serenidad. ¿Cuándo se acaba la serenidad? ¿No? Me gusta mucho esto que decía Pablo Dors, de que el silencio es muy democrático porque nadie se calla mejor que otro. No hay competencia en el silencio. Muy bueno, ¿eh? Nadie se calla mejor que otro. Eso es un poco lo que hay que buscar, yo creo, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Pero si tienes un Lambo, siempre querrás 2 Lambos. Si tienes una mansión, siempre querrás 2 mansiones o una con un helicóptero. Eso nunca se va a acabar. Entonces yo creo que eso es es lo que decíamos. Al final, si sigues destilando, hay deseo y miedo. Deseo de ser aprobado, deseo de parecer superior a los demás, deseo de ser el líder. También será muy evolutivo, seguramente. Deseo de parecer el líder de la manada, deseo de parecer que a ti te va bien, para que los demás te sigan. Miedo a perderlo, miedo a no ser aprobado. Todo eso. Yo creo que si destilas, siempre va al deseo y al miedo. Pero creo que también estamos muy cableados para ser así. Entonces, como bien has dicho tú antes, cuanto más te centras en lo de fuera, menos te centras en lo de dentro. Si tú te paras realmente a reflexionar sobre todo eso, ves que no tiene ningún sentido. Lo perseguimos así porque estamos moviéndonos de forma automática constantemente. Uh-huh. Entonces, al final, si en el día a día no te paras, por eso los hábitos son muy importantes, a reflexionar, a meditar, a pensar todos los días en silencio, a dar las gracias por lo que tienes, el día te va desembocando en eso. Y al final, si todos los días te desembocas en eso, la vida te desemboca en eso. Entonces tienes que parar y decir, esto está muy bien, lo prefiero, el incidente preferido, lo prefiero, pero esto no puede condicionar quién yo soy. Quién yo soy en mi ser más profundo. Y sobre todo mi estabilidad emocional, ¿no? Mi ataraxia, ¿no? La gratitud, la has mencionado. La gratitud es también una herramienta estoica. Uh-huh. Cuéntanos cómo la ponían en práctica y cómo la podemos poner en práctica hoy en día. Los estoicos no hablaban tantísimo de la gratitud como se piensa. Yo lo he visto mencionar en muy pocos pasajes, pero sobre todo se menciona en el sentido de, pues lo que se ha dicho siempre, valorar lo que tienes antes de que lo pierdas. Porque cuando lo pierdes, entonces es como que le das más valor. Y para ello utilizan una técnica que en el primer libro yo menciono, se llama imaginación negativa, que es algo así como imaginar que pierdes aquello que tienes. La visualización negativa, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar de imaginación. Es que visualización no me gusta porque es un término... Yo visualización lo entiendo... Esto es mío personal, ¿no? Lo relaciono mucho con la abundancia y con la ley de la atracción y todo eso, entonces yo prefiero llamarlo imaginación. Pero es imaginar que lo que tienes, de alguna manera lo vas a perder y por eso hay que darle valor. Algún día lo vas a perder seguro, ¿no? Yo intento hacer este ejercicio mucho con mis posesiones, pero también con las personas, ¿no? Entonces se relaciona con otro ejercicio que se llama la última vez. Oye, si esta es la última vez que fueras a ver a alguien, ¿cómo sería esa última interacción con ella? Nunca sabes si va a ser la última o no. Ese es otro tema que hablaremos, ¿no? Pero da las gracias por lo que tienes y no por lo que te falta. Porque si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser con lo que te falta tampoco. Es imposible. Naval dice algo así como, si no eres capaz de disfrutar de un café, tampoco vas a ser capaz de disfrutar de un Ferrari. Claro, eso es muy buena. Da las gracias por lo que tienes. Y hacerlo como hábitos, ¿no? Porque lo que suele pasar es que cuando lees sobre esto, lo pones en práctica una vez y dices, esto funciona. Me siento hoy más agradecido y me encuentro mejor. Pero dentro de 2 días se te olvida. Claro. Y vuelves a caer en la espiral destructiva de mirar el Lambo y no agradecer tu Fiat Punto, ¿no? Que te lleva perfectamente a tu trabajo. Sí, importante. Vale. ¿Cómo navegar la incertidumbre? Vamos a intentar hacer una guía estoica para navegar la incertidumbre. Habrá gente que nos escuche y estará pensando... No sé si me sacaré la oposición y es la 3ª vez que lo intento y estoy desesperado, desesperada. No sé si mi madre se curará del cáncer, no sé las noticias que me dará el médico, no sé si llegaré a fin de mes o no sé si podré pagar la hipoteca, no sé si me echarán del trabajo, no sé si el embarazo irá bien. Al final, la incertidumbre probablemente es de los elementos que más drena la alegría, ¿no? de la gente. Totalmente. ¿Qué haría aquí un estoico o una estoica? En primer lugar, entender que es algo que está fuera de tu control. Esto es muy profundo, o sea, es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo. En todo esto hay elementos que puedes controlar y elementos que no. Pero nosotros ahora, por ejemplo, te lo cuento, lo has dicho, el tema del embarazo, estamos en una situación delicadilla. Lo estamos navegando con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Tampoco sé qué va a pasar conmigo, ni sé qué va a pasar con la hija que tengo ahora, no sé cómo se va a desarrollar, o si va a morir mañana, o si nos va a atropellar un coche, o si mañana cogemos un avión y se va a estrellar. Nunca vas a saber lo que va a pasar de aquí a 30 segundos. La primera idea es hacer las paces con eso. No sabes lo que va a pasar. Incertidumbre siempre, cada segundo. Hacer las paces con eso. La segunda es entender que todo, los estudios lo entendían así y yo cada vez lo entiendo más así. Es una relación causa-efecto, como si en las causas puede influir en los efectos. Si tú tienes una posición,
ya has suspendido varias veces, no sabes si vas a aprobar, por muchas veces que te presentes, nunca sabes si vas a aprobar. Intenta hacer lo máximo posible que puedas, esté bajo tu control, para aumentar las posibilidades de aprobar. Estudiar, descansar, lo de siempre. Hábitos, o academia. Eso es lo único que tú puedes hacer. O sea, no puedes hacer mucho más. No puedes, si quieres rezar, reza, pon velas, haz lo que quieras, todo lo que está bajo tu control, para aumentar las posibilidades de que el resultado sea favorable. Pero solo puedes hacer eso. Solo puedes hacer eso. Esto es fácil de decir. Y todo el mundo dice, oye, tío, todo es más fácil de decir que de hacer. Todo en la vida. Totalmente. Hazte la idea de eso y actúa. Esto es muy fácil de decir, yo lo sé. Pero yo también lo vivo, yo también lidio con la incertidumbre. Yo no sé si el estoico se va a caer dentro de 6 meses, si va a haber un apagón mundial de Internet. Entonces, los que vivimos de Internet, ¿de qué vivimos? ¿No? Si se acaba Internet o lo que sea, ¿no? Bueno, eso siempre está ahí. Haz cada día lo que puedas por eso. No puedes hacer otra cosa. Tu salud. Yo no sé si el día de mañana me van a llamar y me van a decir, Pepe, tienes un cáncer y te vas a morir en un mes. No lo sé. ¿Tengo que vivir angustiado con eso siempre? Pues voy a intentar que no. O sea, voy a intentar cuidarme, voy a intentar hacer lo que pueda en el día a día. Al final sí que los principios se reducen a lo mismo. Mira, ya llevamos con un club de lectura 4 años. Todos los miércoles o todos los martes. Ya son casi 200 sesiones. Al final nos damos cuenta de que todo se reduce a lo mismo. Hemos debatido en 20.000 temas. Lo que tú puedes hacer con lo que tienes aquí y ahora. Y el resultado pues será el que tenga que ser. No, tú prefieres, indiferente preferido, prefieres que sea favorable a ti. Muchas veces va a ser favorable a ti y otras veces no va a ser favorable a ti. Pero no puedes hacer nada más. Tú lo único que puedes hacer es lo mejor, estudiar, formarte, aprender, hábitos, entrenar, meditar, ayunar, lo que tú quieras. Aprender a lidiar con las emociones. Y luego el resultado será uno u otro. Toda la influencia de los factores externos no la puedes controlar. Entonces tú puedes invertir, te puedes formar en inversión. Pero tú no controlas cómo va a ir el mercado, qué va a pasar en el mundo. Va a venir otro COVID, otra historia, y todas tus inversiones, por muy bien que tú te hayas formado, se van al garete. Tu salud igual, viene un COVID y tu salud al garete. Es que somos muy frágiles, tío. Y por eso te decía que esto de la naturaleza y nuestro papel en el mundo, somos muy pequeños. Lo que pasa es que vivimos tan aquí en el mundo intelectual que nos hacemos muy grandes. Pero lo que tú dices antes, a la naturaleza le da exactamente igual. O sea, si el león se come a lo que sea, no sé qué comen los leones, a una gacela, por ejemplo, eso no es bueno ni malo, eso es la naturaleza. De la misma manera que nosotros estamos aquí, si mañana hay un terremoto o un maremoto y nos vamos todos a garete, eso es la naturaleza. Vamos a vivir así, somos muy pequeños. Lo interesante es ser muy consciente de esto, vivir en el aquí y en la ahora, que está sobredicho, pero es que es verdad, todas las tradiciones lo dicen 200 veces, de distintas maneras. Sí. Estar aquí, estar ahora y hacer lo mejor que puedas. Pero eso que decías de la naturaleza es algo que yo siempre le doy mucha reflexión, ¿no? Porque yo pienso, vale, si seguimos esa misma lógica, el león se come la gacela porque tiene que sobrevivir, tal, bien. El león se supone que no tiene elección, tiene que comerse la gacela para sobrevivir y eso justifica esa acción, vale. Pero si viene un alien extraterrestre y nos observa desde arriba y ve a un psicópata matar a una persona, o un asesino matar, o un ladrón robar o tal, en parte nosotros y nuestras fallas son es naturaleza. O sea, realmente podría decir el alienígena que la naturaleza es así, porque este homínido ha evolucionado hasta un punto de complejidad en el que a veces hace daño por gusto, por placer o por simplemente error, ¿no? Pero no deja de ser naturaleza, porque eso es al final una conducta dentro de la naturaleza, porque somos naturaleza y porque somos una especie que ha evolucionado, tenemos unas conductas. Entonces, me llama la atención, pues al final, eso al final da pie a mucho relativismo moral, ¿no? De todo está bien, todo puede ser y tal. Todo relativo. Todo, claro. lo pienso mucho, ¿no? Dime que no te resuena de esto, me parece interesante. ¿El qué? Que lo que te he dicho y todo esto, que no te convence. No, sí me convence todo, pero claro, me convence, pero bueno, al final es esa reflexión, ¿no? Es decir, que lo que es natural o no delimita lo que es justo, lo que no es justo. Creo que esos principios estoicos, ¿no?, de virtud van mucho más allá, ¿no?, del debate de la naturaleza, ¿no? Es algo... Por eso, es que no sé dónde colocarlo, si es metafísico, pero es algo muy humano y que no sé de dónde surge, pero que está ahí, ¿no? Entonces, no, simplemente por mencionarlo. Me parece bueno. La importancia del cuidado del cuerpo. Hoy en día el culto al cuerpo es una norma muy básica en nuestra sociedad, ¿no? El cuidado del cuerpo, el culto a veces exagerado al cuerpo, pero bueno, sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el sitio donde vamos a vivir toda nuestra vida. ¿Los estoicos también le daban importancia? Sí, pero no como hoy.
Es que me parece curioso, ¿no? Que hablamos mucho de dónde vamos a vivir toda nuestra vida, pero también vivimos aquí toda nuestra vida. Entonces, al final, de hecho, pueden cortarte un brazo y sigues viviendo aquí, ¿no? Sigues estando aquí. Aunque hayas perdido parte del cuerpo, sigues viviendo ahí, ¿no? Entonces, eso es una reflexión solamente, ¿no? Pero los estoicos decían que Séneca, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Los estoicos estuvieron enfermos gran parte de su vida. Marco Aurelio estuvo enfermo mucho tiempo, gran parte de su vida. De hecho, se dice que tomaba opio para aliviar su dolor. Séneca tenía algo que sería algo como asma o algo así, una enfermedad respiratoria. Se lo llevan a Egipto para estar en un sitio un poco más seco y no tan húmedo como Roma y pueda Mejorar, ¿no? mejorar. Entonces, y Séneca habla en muchos extractos de hacer ejercicio todos los días, de que él corre mucho, incluso cuando es mayor, ¿no? Él corre todos los días, aunque dice que siempre corre con gente joven que le gana. Yo creo que hoy en día correr, pues a lo mejor sprintar o hacer carreras, ¿no? Así alrededor de un estadio. No hablan tanto de entrenamiento diario, como podemos entenderlo hoy, pero sí que hablan de que el cuerpo obedece a la mente. Entonces lo que tenemos que entrenar más que nada es la mente, y ahí es donde viene antes lo que decías tú de la naturaleza. Los estoicos decían que tenemos que actuar conforme a nuestra naturaleza. Eso significa actuar, entonces lo pensaba, ¿no? De forma racional y prosocial. Hoy en día sabemos que es siempre imposible actuar de manera prosocial y siempre de manera racional, porque tenemos muchas emociones y lo que tú decías, enfermedades patológicas, etcétera. Esa es la naturaleza para los estoicos. Entonces ellos pensaban que eso que es lo que nos diferencia de los animales, que hoy en día lo podemos traer, pues la capacidad de planificar, la capacidad de racionalizar sobre las cosas, es donde tenemos que hacernos fuertes. Y el cuerpo viene después. Pero dice, si entrenas solo el cuerpo porque sí, en sí mismo no tiene ningún sentido, porque tú nunca vas a ser más fuerte que un rinoceronte o que un elefante, ¿no? Tienes que entrenar la mente, porque sí que vas a ser mucho más racional y mucho más efectivo y mucho más planificador que un elefante o que un rinoceronte. Pero lo que tienes que entrenar sobre todo es la mente. Entonces, al final, no le dan esa importancia. Y Vicito habla muchas veces de... O sea, Marco Aurelio hacía deporte, ¿no? Él, en teoría, se supone que hacía combates de boxeo, lo que podría ser hoy en día algo parecido al jiu-jitsu, a lo mejor de cargar y tirar y levantar. No el boxeo tanto de pegar puñetazos, pero sí de ese tipo de... ¿Cómo se llama? De grappling, ¿no? De agarrar y tirar. Había un estoico que era corredor, creo que era Crisipo de Solos o Cleante, que corría muchísimo largas distancias. Pero no hablan, o yo no lo he encontrado al menos, de tener que entrenar todos los días para tener el cuerpo más sano. Cuando hablan de someter al cuerpo a rigor, se refieren sobre todo Séneca habla de esto, se refiere a hacer ayunos, a someterlo a dificultades físicas para que luego la mente esté más educada, o para que la mente controle el cuerpo, que eso lo podríamos hacer también hoy en día, se puede extrapolar, porque tú cuando haces deporte y estás cansado o estás justo en tu haces crossfit al límite, ahí el diálogo interior es muy importante, lo que te dice, o no puedo más, o entonces el entrenamiento del cuerpo sirve para el entrenamiento de la mente, no tanto para lo que te digo. Buenísimo, me encanta. Es muy interesante, pero Me no es encanta. el fin de hoy de culto al cuerpo, de verte bien en el espejo, que también somos así hoy en día, ¿no? Somos animales al final físicos, sino es más para la mente. Claro, podríamos decir que no existían los estoicos culturistas, ¿no? Que sepamos, no que sepamos, pero... Y no tengo nada, ya sabéis, en contra del culturismo. Pero sí, probablemente era la intencionalidad con la que se ejercitaban lo que cambia, ¿no? Eso es. Pero hoy en día, esa intencionalidad de mejorarnos a través del ejercicio o de mejorar la mente, fíjate, casi todas las virtudes estoicas, o al menos el coraje, se puede desarrollar durante la práctica de ejercicio, ¿no? Totalmente. Cuando estás delante de una barra que no sabes si vas a poder levantar, tienes que tener coraje, ¿no? El afrontar también la incomodidad o incluso el dolor o incluso podemos llegar a decir el sufrimiento en pruebas muy duras. El ejercicio al final, el entrenamiento, muchas modalidades diferentes, te enseña mucho de ti mismo, ¿no? Y te enseña mucho de autocontrol, de hacer lo que no te gusta, de disciplina, de ver dónde está tu límite, de controlar ese discurso interno, ¿no? Que te va a alejar siempre de la incomodidad y probablemente sea para mí una de las herramientas más poderosas que tenemos para mejorarnos, ¿no? Y no hablo del físico, es que no hablo del físico. Lo del físico es totalmente secundario, una consecuencia secundaria. Me gusta mucho esto que has dicho y lo quiero remarcar porque volvemos a lo de antes. La intención. ¿Haces deporte porque hoy en día sabemos que ayuda al cuerpo y ayuda a la mente? Y lo que tú dices, el físico es una consecuencia de lo que haces. ¿O haces eso para subirte una fotito frente al espejo en Instagram y decir, mira qué cuadrada estoy, tienes que hacer esto porque así vas a ser mejor persona? Bueno, es diferente la intención, es diferente. ¿Lo haces por ti o lo haces para fardar? ¿Lo haces para ir a la playa y estar así? Bueno, estás haciendo lo mismo desde otro punto, desde otro sitio. Para mí es algo análogo a te compras el Lambo porque realmente
piensas que, bueno, que es algo que vas a disfrutar por ti y para ti, o te compras el Lambo porque te va a dar una sensación de superioridad frente a los demás. Exactamente. Sería otra forma de plantearlo. Si no existiera nadie más que tú en este mundo, ¿te comprarías el Lambo? Claro. Que la gente lo piense, ¿no? Muy bueno. ¿O harías deporte Claro. si no existiera nadie más? ¿Entrenarías a diario fuerte 1 hora y media como haces ahora si no existiera nadie más en el mundo? Mucha gente no lo haría. No lo haría. Por lo tanto... No lo hace por ellos mismos, lo hacen por los demás, ¿no? Simplemente para pensar. ¿Cómo afrontar la pérdida desde el estoicismo? Al final todos vamos a perder personas. El más afortunado perderá personas siguiendo una ley natural en el momento que más o menos podamos entender que corresponde. El menos afortunado perderá personas cuando podemos pensar que es injusto, ¿no? Volvemos otra vez al término de justicia y injusticia. Pero ¿cómo afrontaban el duelo los estoicos? Pues de una manera natural. Y así volvemos a la naturaleza. Al final, yo estoy en el capítulo 10 del segundo libro, ¿no? Porque justo escribiéndolo... ¿no? Manual para la Sanidad. Justo escribiéndolo acababa de perder a mi tía, que para mí era como mi madre, un ser muy querido. Y cómo sobreviví su pérdida, más que sobrevivir el término correcto, es cómo seguí adelante con mi vida, es simplemente aceptándola. Y ver que es una parte más de la vida y de la naturaleza, ¿no? De Marco Aurelio tiene un exacto que dice, nacemos, nos salen barbas, nos salen canas, tenemos hijos y morimos. Es una fase más de la vida. Esto ayuda a entender la muerte. No digo que se muera un ser querido y tú digas, ay, qué bien, voy a aprender un montón, ¿no? Que es muy distinto. Pero estoy diciendo que se muera alguien para aprender mucho, ¿no? Es como, hay que ser cínicos, ¿no? La muerte de un ser querido duele mucho, porque es una pérdida, es una persona que ya no está en tu vida, y los estoicos, en concreto Séneca, al elegir una serie de consolaciones, le ha aconsejado pasar el duelo, vivir el duelo, llorar, echarlo de menos, hasta un punto. O sea, cuando una persona se muere, lo de hablar con una chica que está perdiendo a su perrita y dice que la va a echar, se quiere muchísimo al animal, lo va a echar de menos igual, pues puede ser magia a muchas personas. Lo echas de menos, obviamente, pero ahí es donde también el apego, ¿no? El apego a la vida, ¿no? Como fuente de sufrimiento. Entonces al final es como, vale, esta persona se muere, antes de la muerte, hazte la idea de su muerte, ¿no? Hoy que estamos aquí, hazte la idea, practica la visualización de que esa persona se puede morir, hazte la idea de cómo vas a vivir tú entonces, y cuando llegue ese momento, date permiso de llorar, date permiso de echarla de menos, pero no lo hagas eternamente porque esa vida ha terminado, pero la tuya sigue. Entonces, esa persona que ha muerto querría que siguieras viviendo bien. Céntrate en las personas que aún están aquí, eso sí lo puedes controlar, ¿no? Ya no puedes controlar a la persona que se ha ido, pero sí las que están en tu entorno. Por lo tanto, insisto, nuevamente más fácil de decir que de hacer, pero yo lo he vivido estos últimos 2 años, ¿no? Echa de menos a esa persona, llora a esa persona, todo lo que tú quieras, pero cuando llegue un momento tienes que decir, hasta aquí, un periodo prudencial, pues ser años, puedes tener ayuda psicológica, puedes darte el permiso de tener lo que quieras, ¿no? Pero ese es un error. Volvemos a la pregunta 1, ¿qué no es el estoicismo? El estoicismo no es, ha muerto una persona y yo estoy así siempre. Claro. Imperturbable. Porque se ha muerto, porque es la ley de la naturaleza, vale, sí, pero tú eres un ser humano, no eres un robot. Tienes sentimientos, vas a llorar, por lo tanto dices Séneca, llora, el tiempo prudencial, pero no lo hagas para llamar la atención de los demás, para ver que vean cuánto la querías, ¿no? Simplemente date un tiempo, llora, pasa el luto y sigue adelante con tu vida. Fíjate que volvemos otra vez a por qué hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué hace las cosas? ¿Para dar pena o porque la echaba de menos de verdad? Claro, y también me gusta que remarques que un estoico también tiene que pasar un luto, un duelo, y tiene que llorar y tiene que sentirse mal durante un tiempo porque, bueno, probablemente eso cierre esa herida emocional o ayude a que se cierre, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Creían los estoicos en un reencuentro más allá de esta vida? ¿Creían en otras vidas? ¿Creían en existencia más allá de la muerte? No, ellos pensaban que todo era un eterno retorno. Es decir, vivíamos un tiempo, morimos, y cuando el planeta explosiona, todo era fuego, volvemos al punto inicial y se vive todo otra vez entero. Muy curioso esta idea del eterno-retorno, que luego Nietzsche también la habla. Nietzsche, ¿no? Sí. Entonces al final tú vuelves al sitio del que has venido, vuelves a una oscuridad eterna, y algunos estoicos decían, bueno, el alma del sabio está aquí durante un tiempo con nosotros, pero luego se evapora, luego desaparece. Séneca decía que no. Otros pensaban que nada más morir del alma también se va con el cuerpo, otros que se queda más tiempo, pero ninguno dice que haya nada detrás de la muerte. No es como en ese sentido el budismo, que creo que cree en la reencarnación de otra manera, ¿no? Ellos no pensaban esto, hasta donde yo sé, pero ellos pensaban que la muerte era una parte más,
y que ahí se acaba todo hasta que todo Vuelvo a empezar. vuelva a empezar. Claro. Y así hasta el fin de... Eso es una cosa que es muy curiosa, ¿no? Tampoco hay tanta información sobre esto que lo explique muy bien, porque yo tengo dudas sobre el eterno retorno. Digo, pero todo va a ser exactamente igual. Todo... ¿Y qué pasa si yo respondo de una manera distinta a algo? Aquí entraríamos ya en metafísica. Entraríamos... Poco práctica también. Sí. Hablemos de razón y emoción, ¿no? Parece que el estoicismo pone la razón por encima de la emoción. Sí. Hoy día, pues hay corrientes que hacen casi, no lo contrario, pero que ponen en valor un poco la emoción. Claro. Hablan de que la emoción está ahí, que hay que reconocerla, que no hay emociones malas y buenas, que... entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿El estoico siempre elegiría la razón sobre la emoción? Y si es así, ¿por qué? Los estoicos antiguos sí, porque ellos venían de la herencia racionalista, ¿no? De Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Ellos pensaban que somos razón pura y luego esas pasiones que están por ahí no hay que hacerles caso, ¿no? Porque entonces nos estaríamos comportando como animales, ¿no? Pero porque el contexto y el conocimiento de la época era ese. Hoy en día sabemos que esto no es así. Siempre está la duda o el debate, bueno, depende de cómo tú dices, de diferentes corrientes, de si somos seres racionales con emociones o somos seres emocionales con un poquito de razón. Yo creo que más bien lo segundo. Exacto. Evolutivamente sí. Claro. Evolutivamente somos seres más emocionales con un poco de razón. La razón es lo último que llega arriba a la corteza. Claro. Es digamos, lo que más nos caracteriza, pero también lo que menos tiempo llevamos teniendo o potenciando, ¿no? Es lo que nos caracteriza porque aquí sí que aciertan los estoicos, que sepamos, es lo que nos diferencia de los animales. Esa capacidad de racionalizar, de planificar, de prever, de anticiparnos. Pero parece que somos como muy dicotómicos en el sentido de como somos seres emocionales, pues todo emoción. No, también puedes trabajar la parte de la razón un poco, ¿no? Nazaret Castellanos, cuando la entrevisté para el podcast, que hablaba de esta idea del secuestro amigdalino y de cómo creo que es la corteza cingulada anterior, es la que hace que te des cuenta de, oye, igual me estoy pasando o igual aquí me he equivocado y recuperas un poco la razón. Y esa parte de la razón sí que se puede y se debe trabajar, pero siempre sabiendo que somos seres que estamos a expensas de la emoción y de que hay un trabajo que hacer después para gestionarla un poco antes, como dice Daniel Goleman, ¿no? En el libro de inteligencia emocional, él lo compara con un incendio y un interruptor, ¿no? Lo rápido que seas capaz de llegar al interruptor para apagar el incendio, eso es la emoción y eso es la razón. Entonces hay gente que tarda más y gente que tarda menos, pero nuestro deber yo creo que es entender el contexto de los estoicos de hace 2000 y pico años, que obviamente, pues como te he dicho antes, no tenían escáneres cerebrales, ni estudios, ni historias, pero sí entender también que, oye, una vez nos hemos dado cuenta que la emoción se está manifestando en nuestro cuerpo, en nuestro diálogo interior, ahí es donde podemos trabajar. Pero yo creo que no debemos negar esa parte emocional, que mucha gente la niega también, ¿no? No sé si Steven Pinker o gente que habla de racionalidad, Sam Harris y tal, o le da mucha más preponderancia a la razón. Sí. Yo creo que somos más emoción. De hecho, lo pongo en el libro. Digo, es que yo en este libro me he dado cuenta de que estamos todo el rato estoy siempre en un estado emocional. O siempre que me doy cuenta estoy en un estado emocional. Pero intento siempre poner la razón a una altura que pueda ayudarme a actuar de una forma un poco más humana y menos animal, por así decirlo. O de forma humana y animal a la vez, ¿no? Pero por lo menos intentar no ser solo el animal y ser también el humano. Claro, yo aquí realmente lo que veo es que la razón, sin ponerla por encima o por debajo de la emoción, tiene la función de reconducir la emoción, pero que toda la persona que quiere reprimir o anular o ignorar la emoción termina sufriendo. Al final, si tú dejas al margen una parte tan importante de ti, pues no lo vas a conseguir. No es sostenible. Claro, no es sostenible en el tiempo, exactamente. Y perdona que te haya dicho esto, pero ligándolo con la pregunta que me has hecho antes, justo cuando se murió mi tía hice un curso de mindfulness y una de las prácticas era recordar a un ser querido, compasión y demás. Y me acuerdo que yo recordaba eso constantemente y lloré muchísimo y me sanó muchísimo. Yo creo que hay que llorar. Y entonces, por esa parte de la emoción de, oye, pues la tristeza por la pérdida de un ser querido, no la puedes reprimir. O la puedes reprimir a lo mejor en cierto momento si están tus hijos delante e intentas hacerte un poco y luego llorar, ¿no? Cuando se encuesten o lo que sea, ¿no? Intentar. Pero yo creo que hay que soltarlo y hay que canalizarlo, ¿no? Como tú dices. Claro. La expresión emocional al final es importantísima. Y claro, pero justo en este tema hay diferencias entre personas, ¿no? Hay personas muy lógicas y racionales, ¿no? El típico ingeniero, ¿no? Sí. Y hay personas muy emocionales, ¿no? Pues que siempre tienen la emoción a flor de piel o que tienen más altibajos emocionales. Y esto es normal, ¿no? Porque hay diferencias. Mi pregunta es, ¿las primeras tendrían más facilidad para instalarse en el estoicismo? Porque claro, aquí, cuando se habla mucho de estoicismo, la gente le genera curiosidad.
Pero después hay gente que esto le sale muy natural, casi sin escuchar la palabra estoicismo, son estoicos porque son como son, ¿no? Yo es que tengo amigos que son muy, muy racionales y después tengo amigos que son muy emocionales a los que a lo mejor quieren esforzarse para poner esto en práctica y la emoción les desborda, ¿no? Claro. Entonces, sí que creo que hay un perfil de personalidad, no sé qué pensarás tú, más tendente a cumplir con esto, ¿no? En mi experiencia y por lo que he visto, sí. Creo que trabajo con mucha gente, pues en Patreon, en el Club de Lectura, cursos y demás, y gente que me dice que normalmente son, como tú dices, ingenieros, o gente más cuadriculada, gente que dice, yo ya he practicado el estoicismo hacía un montón de veces esto sin saberlo, ¿no? Yo ya me ponía en lo malo antes de que fuera a pasar sin saberlo. Yo ya pensaba en la muerte sin saberlo, yo ya sin saber qué era el estoicismo y saber que se le ponía un nombre. Entonces, a esa gente es la que suele decir que pensar en la muerte les ayuda, mientras que los que son a lo mejor más emocionales, a mí pensar en la muerte de una ansiedad que flipas y no quiero pensar en la muerte, ¿vale? Y efectivamente, pues a la hora de elaborar argumentos, elaborar, por ejemplo, pues la muerte, a mí no me da miedo, porque un tío muy racional te diría, yo sé que cuando sea la muerte ya van a cesar los sentidos, eso significa que no voy a sufrir, o sea, lo hacen desde un punto de vista muy lógico, mientras que la gente muy emocional dice que la muerte es para ser terrible, voy a sufrir muchísimo, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí que tienes cierta predisposición, pero igual que para todo, ¿no? Si eres más racional y más lógico y más así, más un pensamiento matemático a lo mejor, pues más tendente a que el estoicismo encuadre mejor en tu vida. Dicho esto, no significa que si eres un ser muy emocional, oye, pues la dicotomía del control te puede ayudar, saber lo que está bajo un control de lo que no. Sí, algunas cosas se pueden Claro. adaptar incluso a un contexto más de persona más emocional. Sí, pero lo comentaba para que la gente no se frustrase Claro. muchas veces por querer cumplir al 100% los preceptos estoicos, pues porque ya te digo, hay diferencias entre nosotros, ¿no? Entre nuestras personalidades Sí. y cómo somos y cómo estamos cableados. Para un estoico, ¿la fama es algo a perseguir por sí misma? Pues según lo que te he dicho antes, no. Indiferente, que según la persona puede ser preferido o no preferido. Hay gente que a lo mejor puede preferir ser famosa, o hay gente que puede preferir ser anónima. ¿Pero es algo a evitar? En el estoicismo se intenta evitar todo aquello que se interponga a la virtud. Todo aquello que tú persigas como un fin en sí mismo y no porque te ayude a ser más virtuoso, se intenta evitar. El dinero, si te ayuda a actuar con más virtud, está bien. Si te ayuda a crecer tu ego y a que esa virtud se va olvidando, está mal. Y la fama entonces Y la igual. fama entonces igual. Tú puedes usar la fama, puedes usar tu fama para un fin muy virtuoso, o puede ser, yo que sé, para ayudar a los demás, colaboraciones y cosas medioambientales, lo que se te ocurra, cada uno aquí puede sacar su ejemplo, o puedes usarlo para cosas bastante más perniciosas. Entonces, no es la fama en sí, sino el uso que hagas de la fama. Vale, muy bueno. ¿Tenían alguna actitud específica los estoicos con las críticas positivas, los halagos? Indiferente, nuevamente. ¿Vale? ¿Indiferente preferido? Sí, bueno, si prefieres el halago al insulto, sí. La mayoría preferimos el halago, ¿no? En general, prefieres el halago, pero nuevamente lo mismo. Si el halago te hace sentirte superior a los demás, no estás usando para la virtud. Aquí tiene una línea muy interesante de Marco Aurelio que dice: recibe sin orgullo, despréndete sin apego. Otra muy buena es que tal como la piedra sube, la piedra baja, y ni aquí arriba es muy buena, ni aquí abajo es muy mala. Y luego el otro día leí en Instagram, no sé si conoces el poema de If, de Rudyard Kipling, el de sí. Sí, el de sí. Se supone que está dentro del estoicismo victoriano, algo así le llaman, que es, él dice, si tratas al elogio y a la crítica como dos impostores. Sí. Entonces es, lo bueno no dice nada bueno de ti, lo malo no dice nada malo de ti, son tus acciones, es tu carácter lo que dice si es bueno o malo de ti. Entonces, ni le des demasiada importancia al elogio ni le des demasiada importancia a la crítica. Vale. Muy interesante. Es una buena herramienta de gestión de haters. Sí, claro. Es aplicable a nuestro ámbito. Muy aplicable. Los bienes materiales, ¿qué lugar tienen en la vida de un estoico? El estoico es alguien que siempre vive con lo mínimo. Y te hago una pregunta. Si a un estoico le tocase la lotería a 100 millones de euros, ¿qué haría con ellos? Pues es muy buena pregunta. Para empezar, el tema de los bienes materiales es lo mismo de antes, ¿no? Porque aquí siempre digo igual que hay que entender los principios básicos. Bienes materiales, fama, dinero, tal. Se prefiere tener a no tenerlos si te va a hacer ayudar a ser mejor. Epicteto sabíamos que era esclavo, no tenía ningún tipo de bienes materiales y que fue feliz, o se supone que fue feliz, ¿no? Séneca, por el contrario, era el tío más rico del mundo y le acusan de muy poco estoico. En realidad no lo sabemos, nunca hemos estado ahí, ¿no? Pero le acusan de muy poco estoico por simplemente tener. Sí, porque tenía esclavos, porque al parecer hacía fiestas en su casa. Pero es uno de los principales estoicos, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a las referencias estoicas, sí, pero en realidad nunca no sabemos cómo fue su vida. O sea,
Como dices tú bien, el estoicismo se suele relacionar más con los bienes, con tener pocas cosas, o incluso podemos llamarlo minimalismo, que con la protuberancia o la abundancia de cosas. Pero si te ciñes a la doctrina estoica, lo que dicen los principios es que eso no dice nada de ti. Si tienes mucho, si tienes poco, lo que dicen son tus acciones. Entonces tú puedes tener muchísimas cosas y vivir de una manera muy frugal. Puedes tener una mansión, pero vivir de una manera muy frugal. Puedes tener muy pocas cosas y ser muy poco estoico, ¿no? Tú puedes ser a lo mejor un mendigo con muy pocos bienes materiales y ser un cabronazo de la vida. No tiene nada que ver, los bienes materiales no dicen sobre ti, es el carácter. Volviendo a la pregunta de si le tocan 100 millones de euros, pues igual depende del estoico, no lo sé. Marco Aurelio seguramente lo utilizaría para el imperio. Séneca, pues igual para el imperio y un poco para sí mismo. Y Epicteto, pues seguramente para su escuela, no lo sé. Pero nuevamente, si te tocan 100 millones de euros, lo que dice de ti es cómo influyes en tu carácter, no los 100 millones de euros. Es cómo los uses, es el uso que le des a tu vida. ¿Puedes utilizarlos para vivir de una manera más cómoda? Por supuesto, para comprarte una casa mejor o un coche más cómodo, lo que tú quieras. Siempre y cuando tus acciones o tu ego, además, no se vengan arriba por tener 100 millones de euros. Porque como la piedra está arriba, igual que la piedra está abajo. Cuando los pierdas... Claro. Es decir, que los bienes materiales no te van a hacer ni menos estoico ni tampoco más estoico. Es lo que hagas tú con tus acciones, una vez más. Al final es... No. Vale. Es como he dicho antes, la felicidad, los bienes materiales, yo creo que ayuda, o por lo menos, esto me gusta mucho, lo dice Naval, mejor que los estoicos, ¿no? Menciono mucho a Naval, ya te digo, pero Naval dice que el dinero no te da felicidad, pero sí soluciona todos tus problemas de dinero. Y esos son muchos problemas en la vida. Sí. Facturas, casa, todo, colegio, todo, enfermedades. Te da más serenidad. Pero nuevamente, puedes ser un capullo con dinero. Si solo tienes dinero, eres muy pobre. Totalmente. Sí, no, el dinero te ayuda a ser más estoico. A ver, te ayuda a cumplir con más facilidad los preceptos estoicos. ¿Puedes cumplir los preceptos estoicos con muy poco dinero? Sí, pero es más difícil. Quiero decir, al final, pues tú vas a tener una vida en la que va a haber menos turbulencia, ¿no? Menos tormenta, como decías al principio, si tienes una base económica buena, eso está claro. Porque vas a tener más tiempo, creo, para la reflexión, vas a tener más tiempo también para los autocuidados, para el cuidado del cuerpo, vas a tener más tiempo o vas a tener, bueno, menos preocupaciones, quiero decir, lo cual no quita que una persona con bajos recursos pueda ser muy, muy estoica. Pero lo va a ser a costa de un mayor esfuerzo, creo, pienso. Mi percepción. Es un debate muy bueno. ¿Quién era más estoico, Séneca o Epicteto? Es decir, ¿quién era más estoico, Séneca, que era rico, o Epicteto, que era un esclavo? Es un debate, ¿no?, que hay. O ha habido siempre, tampoco es que esté en Telecinco, ¿no? Pero es más difícil ejercer la moderación y el autocontrol cuando tienes mucho o cuando tienes poco. Claro, es decir, Séneca en su palacio Claro. se podía comer 3 pollos asados al día. Claro. Podía tener a las mujeres que quisiera. ¿Es más estoico el que se moderaba en ese ambiente o Epicteto que no le quedaba otra? Claro. No sé, depende de cómo lo mires. Yo al final siempre digo que depende de las acciones. Depende de las acciones y los pensamientos y las palabras. Yo creo que va muy en línea con eso. Epicteto, pues seguramente, pues la disciplina, el autocontrol, el discurso interior lo tenía muy dominado. Porque al ser esclavo y recibir palizas, dicen que le partieron la pierna, tenía eso muy trabajado, seguro. Séneca intentaba trabajarlo. De hecho, en las cartas a Lucilio, en la 18, por si alguien la quiere leer, habla de esto. Dice, oye, intenta entrenarte en la pobreza. Entrenarte en la pobreza o en la austeridad, que también se traduce, siendo muy rico. Claro, eso tiene mucho mérito. Yo creo que tiene mucho mérito porque ¿qué necesidad tienes? ¿No? Si tienes aquí 20 esclavos, mesas con patas de marfil, dinero a montones y mansiones y mujeres y comida y todo, ¿qué necesidad tienes de entrar de la pobreza? Diría alguien. Oye, pues si algún día lo pierdes todo, decía él. Muy bueno, ¿eh? Es difícil. Leeremos a Séneca. ¿Un estoico evitaba activamente las tentaciones o simplemente las ignoraba cuando aparecían? No sé, por ejemplo, las drogas. ¿Los estoicos se drogaban? ¿Hay algún pasaje de uso de drogas por los estoicos? Que yo sepa, no. Como te he dicho antes, se dice que Marco Aurelio tomaba opio, por su médico Galeno de Pérgamo le daba opio para el dolor de que tenía en el cuerpo, por no sé qué enfermedad. También dicen que asma, otros dicen que tenía como, no sé, fibromialgia, un dolor constante en el cuerpo. No lo sé. No hablaban activamente del uso de drogas, pero hoy en día si entendemos droga por no solo drogas duras, como puede ser, yo que sé, la cocaína, heroína, sino también cerveza, alcohol, tabaco, que son drogas menos drogas parece, ¿no? Pero también son drogas. O intentar evitarlas o ejercer la moderación, ¿vale? En el sentido de, claro, si te estás haciendo daño a ti mismo y te estás haciendo daño a los demás, no estás actuando con virtud. Una persona alcohólica, pues oye, su entorno seguramente no está encantado. Claro. Entonces al final intenta evitarlo,
¿no? De hecho, trabajo con gente de Alcohólicos Anónimos, de gente que está en este tipo de asociaciones, y los principios son muy parecidos a los del estoicismo, ¿no? De hecho, la frase de la serenidad, Dios, concédeme... La fuerza para distinguir lo que está bajo mi control de lo que no, o algo así, ¿no? Sí, aceptación, coraje para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia, ¿no? Que empieza así, pues es exactamente lo mismo. Es, oye, yo sé que tengo un problema, pero quiero salir de él. Entonces, al final es intentar o evitar en la medida de lo posible todo eso, o la gente que ese punto medio de la moderación, pues de tomarte algo de vez en cuando, pero en la medida de lo posible, en la medida que te afecta a ti y afecta a tu entorno, intentar evitarlo lo máximo posible. Vale. Entonces, en el caso de ceder a una tentación, vamos a poner algo más banal. Comerse un helado, ¿vale? Pongamos que allí tenían buenos helados. No lo sé. ¿En base a qué factores se permitían ceder o no a comerse el helado? Es decir, ¿en base a qué a veces se comían el helado y a veces no? Me imagino que ya lo has comentado, ¿no? En base a si comerse el helado en ese momento lo consideraban una actitud virtuosa o no, ¿no? O no lo consideraban una actitud no virtuosa. Es decir, bueno, al final, moderación, ¿no? Si comerse un helado le producía un placer transitorio, pues se lo comían, ¿no? Pero comerse 5 helados no. Claro. Y aquí también hay varios puntos interesantes. Los estoicos veían todas las adversidades como pruebas para la virtud, pruebas para el carácter. Entonces, Epicteto tiene una línea justo en esto muy parecida que dice, siempre que se te ponga a ti, delante de ti, la representación de un placer pues puede ser comerte el helado, o la hamburguesa, o la pizza, o las máquinas traperas, o una mujer, alcohol, lo que sea, ¿no? O un hombre. Antepon ante ti dos momentos. Uno es ese momento en el que has cedido ante el placer, te da ese placer momentáneo, pero luego te castigas, o es otro placer en el que eres capaz de sujetarte, en el que eres capaz de controlarte, y cuando ese placer se ha ido, te sientes muy orgulloso de la victoria que has tenido contigo mismo. Antepon ante ti esos dos momentos y elige cómo te quieres sentir. Entonces, el ideal es hacer siempre esto, pero una vez más, como hemos hablado antes, somos seres humanos, tenemos un montón de historias. Entonces, si ese principio no eres capaz de aplicarlo, aplica la moderación, ¿vale? ¿Llevas sin comerte un helado 2 semanas? Pues por una tarrina tampoco te vas a morir. Estás en deporte, estás comiendo bien. ¿Tienes que comerte siempre helados? Pues a lo mejor es la mejor idea. Nunca y estar siempre reprimido, pues a lo mejor tampoco es la mejor idea. Entonces, si no eres capaz de anteponer ante ese momento y ser siempre disciplinado y eso no te afecta, pues ejercer la moderación, que yo creo que es inteligente y tiene sentido, ¿no? Tú y Marcos lo decís siempre. Al final, si no te comes un helado y tienes un problema, o sea, y estás constantemente castigado, también tienes un problema. Claro. Sí, pero el ideal estoico sería lo que tú has dicho, no comerte el helado, tener la disciplina y sentirte bien por esa autoconquista. El ideal estoico sí. Vale. Y ya hemos dicho que el ideal estoico es el ideal inalcanzable, pero hay que intentar perseguirlo. Por eso la moderación. Pero es el ideal. Vale. Siempre racional, siempre imperturbable. Es imposible. Claro. El miedo a la muerte. Sí. De lo más humano que existe, ¿no? Memento mori, ¿no? Tenemos por aquí. Medallón. ¿Las conoces? Las medallas. Las de Ryan Holiday, ¿no? Sí, son muy chulas. ¿Sabes que me las llevo a los viajes? O sea, la llevo en el bolsillo muchas veces, los viajes largos que hago. Bueno, Memento mori, recuerda que vas a morir. ¿Cómo nos ayuda esta frase a precisamente vencer ese miedo, ¿no? A lo que viene después? Yo tengo una app que se llama Daily Death Reminder. Daily Death, y todos los días, de hecho, si lo miro, deja un segundo, no sé si ya lo he mirado o no, pero bueno, igual sale más tarde, ¿no? Pero hoy no te la recuerdo. Mira, vengo escuchando cosas que se llama Death and Fear, muerte y miedo. Y, bueno, es una aplicación que te manda un mensaje que te dice, recuerda que algún día vas a morir. Te lo manda o random, ¿no? Automáticamente, o muchas veces al día, como tú la configures. En inglés solamente, no la encuentro en español, pero bueno, el mensaje ya. Y la idea es recordarte la muerte con frecuencia una vez más. Aquí depende de cómo tú lo interpretes. Hay gente que se agobia mucho y hay gente que dice, ostras, un día me voy a morir, voy a intentar que este espacio que tengo aquí, que se llama vida, pues sea lo mejor posible. Y de ahí nace la práctica estoica, ¿no? Michel de Montaigne decía lo mismo, las tradiciones del budismo dicen lo mismo, el budismo tibetano dicen que 2 veces al día se recuerdan la muerte y la impermanencia, 2 veces al día. Entonces la idea es, como esto se va a acabar, tengo que intentar vivir una vida, oye, pues con ataraxia, con buenas emociones, en la medida de lo posible, ¿no? Alegría, orgullo de mis acciones, buenas acciones hacia los demás, relaciones sinceras, relaciones profundas, buenas acciones, todo lo que hemos venido hablando en el podcast, porque sería una pena si en ese lecho de muerte yo digo, ¿qué diablos he hecho con mi vida?
De hecho, la enfermedad está Bronnie Ware, los 5 arrepentimientos más comunes. Haber trabajado demasiado, haberme preocupado demasiado, no haberme dado el permiso de hacer lo que yo quería, haber estado pensando demasiado la opinión de los demás, no haber tenido más amigos, Sí, no hombre, haberme expresado, algo así, ¿no? a mí me jodería mucho en eso, en ese hecho de muerte, por ejemplo, el pensar en, joder, he jodido a tantas personas en la vida innecesariamente. No sé, creo que sería de las cosas que más me dolería, no sé a ti. No me he atrevido a esto. Nunca me di el permiso de intentar algo por mi o de no sé, siempre digo un proyecto, pero puede ser de tener hijos, o de pintar, o de viajar, o de lo que sea, ¿no? Cada persona, pero al final tienes este hueco, hazlo lo mejor que puedas. Y ese, un buen recordatorio, es la muerte, porque se nos olvida con frecuencia, ¿no? Y siempre cuando tenemos un susto, ¿no? Yo conozco el otro día entrevisté a un tipo para el podcast que se llama Omar Fedake, que sería un buen invitado para ti. Este tipo se murió. O sea, se le paró el corazón literalmente y luego estuvo, no sé si una noche o varias veces en coma y luego le intentaron reconectar, no me acuerdo cómo fue. Pero el tipo, después de esta experiencia, dice que su vida es totalmente distinta, porque dice, joder, todo se pone en su sitio, tengo que dedicarle más tiempo a esto, tengo que dedicarle menos tiempo a esto lo tengo que dejar de hacer, esto tengo que hacerlo siempre, lo que sea, ¿no? Pero al final, si eres capaz de pensar en la muerte y ser consciente, hay gente que desafortunadamente, pues oye, la aprende a lo mejor después de un cáncer, o después de la muerte de un hijo, o lo que sea. Lo importante es aprender la lección. Es mejor si puedes aprenderla en condiciones más normales. Oye, si este es el tiempo que tienes. Claro. Lo que pasa es que, como tú dices, hay personas que... A mí esto me ayuda. A mí A también. mí el memento mori me ayuda. Me ayuda no solo a reducir la ansiedad por la muerte, que ayuda, ¿no? Pero es un esfuerzo cognitivo que a lo mejor se requiere de experiencias para que, digamos, complemente, ¿no? Ese esfuerzo cognitivo de pensar en la mente en la muerte simplemente. Experiencias me refiero a experiencias que no son deseables, ¿no? Son indiferentes, son no deseadas. Enfermedad, la enfermedad de una persona cercana, que se te muera un amigo de repente. Todas esas cosas tienen una cara B y es que pones todo, como tú dices, en contexto y pones cada cosa en su sitio, ¿no? Pero reflexionar sobre la muerte a mí personalmente sí me ayuda a tenerle menos angustia. Pero hay personas que no. Hay personas que el hecho simplemente de pensar en la muerte pues le genera una emoción tan intensa que empeoran su tranquilidad, ¿no? Entonces lo que hacen que es pues no pensar en la muerte. Y van postergando, ¿no? Van postergando ese momento hasta que la muerte se presenta. Y no tiene que presentarse en ti, como digo. A lo mejor se presenta en familiares. Y eso es un momento como muy, muy turbulento para mucha gente, ¿no? Que no ha tenido ese entrenamiento en la muerte previo, ¿no? Que de hecho hay una meditación budista, creo que es la meditación de la muerte, ¿no? O sobre la muerte, ¿no? Que se llama así, algo parecido. Que sepa de budismo, pues me pueda decir. Vale, genial. Y entonces, ¿la visualización negativa también es aplicable a la muerte? Es decir, pensar que vas a morir mañana o pensar que, ¿no? Yo esto lo hago mucho y aquí te lo verán en comentarios. Entonces, después de que diga esto, dirá, que si piensas en la muerte la vas a traer. La estás atrayendo ya, lo que te gusta, ¿no? Pero te estás acercando ya. Dijo uno un día, de tanto pensar en la muerte te vas a acabar muriendo. Digo, seguro. Seguro que me voy a acabar muriendo, ¿no? Entonces depende hasta dónde lo quieras llevar, ¿no? Hay gente que con este simple moneda pues ya le sirve, hay gente que con la app le sirve. A mí me gusta pensar, yo esto lo hago en mi propio entierro. Muchas visualizaciones que hago, o imaginaciones, me gusta llamarlo imaginaciones. Yo, la iglesia de mi pueblo, y yo estoy allí, yo voy entrando por el pasillo central y cuando llego en el féretro estoy yo. Estoy así blanco, y alrededor está mi familia llorando, está la gente llorando. 30 segundos, un minuto, ¿no? Es lo que te he dicho, es un esfuerzo cognitivo, pero como nos gusta esforzarnos tampoco, es un esfuerzo que hay que hacer. Y en el momento es desagradable. Y a veces hasta lloras. No pasa nada. No pasa nada. Pero cuando sales de esa meditación, dices, ostras, traes a la conciencia a la vida. Y dices, ostras, yo voy a pedirle perdón a esta persona que me ha pasado. O mañana me voy a tomar, quien pueda, mañana me voy a tomar el día de otra manera. Voy a intentar llamar a esta persona, o lo que sea, ¿no? Cada uno lo que quiera. Pero hay que traer la muerte. Lo dicen yo digo, si lo dicen tantos sabios durante tanto tiempo, aquí hay algo, ¿no? Puedes hacerlo escribiendo, puedes pensar sobre la meditación o sobre la muerte de otra persona. Sobre la muerte de otra persona. Si no le das valor a esta persona, y porque estás con ella todos los días, muchas horas, y ya lo tenemos por garantizada, y si algún día se va a morir, o sea, mejor que le des valor ahora que está aquí. Entonces, la visualización negativa también, imaginando tu muerte, imaginando la muerte de un ser querido, cada uno a su nivel de fuerza interior, de conciencia, pero yo creo que es importantísimo hacerlo, tío. ¿Cómo gestionaban las críticas los estoicos?
o cómo actuaban cuando la conducta de los demás les dañaba. Aquí depende de los estoicos. Epicteto en este caso sí que, ves aquí el cliché se cumple, decía que fueras como una piedra en el que los insultos no pueden entrar. Esto es más difícil, ¿no? Muchas veces nos afectan. Me interesa más la visión de Séneca. Él decía, bueno, no está bajo tu control, las críticas, los insultos, no puedes hacer nada. En este podcast vas a tener comentarios positivos y vas a tener comentarios negativos. Siempre que publiques algo. Lo verás en tu canal. Sí. Siempre, da igual lo que hagas, siempre. Sí. Hazte la idea de ello, eso va a pasar. Pero dice Séneca, date el tiempo de procesarlo y nunca respondas inmediatamente. Si tienes una crítica, nunca respondas inmediatamente. Esto en internet es fácil de hacerlo porque tú eliges cuando contestas. Duerme la crítica y el día siguiente te levantas y vas a contestar de otra manera. Si contestas con la emoción, inmediatamente vas a decir algo de lo que te vas a arrepentir casi seguro. Aunque creas que estás siendo racional, ¿no? Déjalo dormir, contesta después. Siempre que pase algo, dilátalo. Y Marco Aurelio decía también lo mismo, ¿no? Como que los demás se equivocan y lo están haciendo desde donde saben. Entonces, si alguien te critica, piensa realmente qué está haciendo esa acción. O sea, está siendo una persona en su casa, sentada en su sofá con su móvil así o con su portátil así, que está dedicando tiempo a criticarte a ti. En base a un conocimiento incompleto. Totalmente incompleto. Y que si eso es lo mejor que tiene que hacer con su vida, realmente quizás no esté pasando por su mejor momento. Por lo tanto, siente compasión hacia esa persona o siente el deseo de que le vaya bien. Porque yo nunca insulto a nadie por internet, no sé tú, pero yo nunca me he puesto a poner comentarios a la gente. Yo puedo poner mi desacuerdo, decir, yo creo que esto no lo veo así, pero meterme a decir directamente, este tío es un imbécil, este tío no sé qué. Sí. Por lo tanto, si la crítica es razonable, oye, cógelo de la crítica lo que puedas aprender para hacerlo mejor de ti, para hacerlo mejor. Y si la crítica es completamente irracional, es completamente un insulto directamente o tal, ignorarla. Aunque te moleste, reconoce esa molestia, intenta ver por qué te molesta a lo mejor, oye, pues miedo o deseo, otra vez, pero no está bajo tu control. A la larga, en el gran esquema de las cosas, esa crítica no va a tener ningún peso. Totalmente. ¿Cuál es tu estoico favorito? Si tienes algún favorito. Es que depende del día, tío. Yo siempre digo... Depende del día. Y del momento, te diría. Yo siempre digo... al parto de mi hija me debe a Séneca. O sea, que yo creo que Séneca pues, es de mis favoritos, ¿no? Porque para mí es... Pero depende del momento. Si noto que necesito un chute fuerte, como le dicen, un guantazo, Epicteto. ¿Sí? Epicteto, ¿porque es el más incisivo? Es el más directo, es el que te dice, tío, espabila. O sea, estás haciendo gilipollas. Esto que estás pensando es una tontería. Epicteto. Epicteto es no solo el manual, léete las disertaciones. Lo que pasa es que están en Kindle Unlimited. Vale. Que está descatalogado. Si lo encuentras por Wallapop son 90 pavos o es un libro descatalogado que se vende a precio de oro. Eso sí, es increíble. Pero es el que te mete el puñetazo en la cara, que te dice, tío. Marco Aurelio es el más sincero. Porque se escribe a sí mismo. Porque las meditaciones no son escritas para ser publicadas. Entonces a mí me conmueve y cuando intento ser amable conmigo mismo, cuando intento sentarme a escribir, me viene a la mente Marco Aurelio, porque ahí ves las luchas de un hombre consigo mismo, de un emperador romano que quería ser filósofo en realidad, no quería ser emperador. Entonces ves cómo dice, oye, la filosofía te enseña a ser así, no hagas esto, haz esto, haz lo otro, recuérdate esto, recuérdate lo otro. Se está recordando a sí mismo los pasajes y los principios de la filosofía. Muchos historiadores lo interpretan como que era el mejor filósofo porque era el que mejor sabía, otros lo interpretan que era el peor porque era el que más fallaba y se está recordando a sí mismo no fallar tanto. Entonces, bueno, es el más sincero, es el más nosotros. Entonces, Marco Aurelio me gusta mucho cuando me siento a escribir y digo, te has equivocado en esto, tío, intenta volver a dar. Y Séneca, porque es el que más sabe de la vida, yo creo. De libros, de amistades, de cómo usar el tiempo, de cómo usar las amistades, de la ira, de la felicidad, ¿sabes? Es el que más escribe sobre ello, tampoco sabemos su vida, pero es el que más escribe sobre ello. Entonces depende del momento. Si está en un momento así un poco tonto, que diga, necesito espabilar, Epicteto. Ese tiene un guantazo que te espabila. Y el fundador, Zenón de Citio fue el fundador. Y tiene algún libro, algún escrito. Sabemos muy poco de él. Muy poco, ¿no? A través de Diógenes Laercio, de algunos textos de los estoicos, nos llegan cosas de él, ¿no? Pero igual son referencias de otros, porque desde el 301 a.C., más o menos cuando lo funda, hace 2300 años, se ha perdido casi todo, ¿no? A él se atribuyen muchas frases de tienes 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que hablas, gracias a un naufragio viví una vida próspera, la fortuna quiso que yo tuve tiempo para filosofar. Sí, pinceladas. Son pinceladas, pero no sabemos realmente apenas nada de él. Qué bien. Todo lo que veas es casi inventado. Pues nada, audiencia. Tenemos 2 libros de Pepe García, Siempre en pie, que fue el primero, ¿no? Este ya tiene unos años, ¿no?
Tiene año y medio. Año y medio, bueno, también un libro muy joven. Y es una introducción al estoicismo. Introducción práctica, sí. Vale. Y tenemos el nuevo libro que me has dicho que salió Ayer. ayer. Ahora no voy a leer de los primeros, ¿eh? Manual para la serenidad, me encanta la portada. Estoicismo práctico para gestionar emociones difíciles. Hemos hablado de ello, ¿no? Fantástico, pues estoy seguro de que van a ir los dos muy bien. Ojalá. Bueno, no está bajo mi control. Intentaré que sea. Exactamente. Es un indiferente preferido. Indiferente preferido. Van a ir bien, seguro, porque al final estos principios que son atemporales y que aunque los estoicos los desarrollaran, también están presentes en muchas otras culturas y tradiciones, o sea, son principios humanos, ayudan y están validados incluso por la ciencia, ¿no? Últimamente. Están validados y por el paso del tiempo y ayudan a tener una mejor vida y a vivir una mejor vida. Así que te agradecemos desde aquí pues tu paso por Mejor que Ayer y espero que hayas estado muy bien. Muy bien, súper a gusto. Gracias a ti por las preguntas, que muchas, siempre digo, es difícil, ¿no? Nadie te las hace. La mayoría de las preguntas no me las ha hecho nadie. O sea, hemos hecho pensar mucho y aprender. O sea, de eso se trataba. Muchas gracias. De que hayamos pensado. Muy bien. Gracias. Pues nada, chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que os haya gustado y que saquéis mucho provecho de este episodio. Nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.